Motorola Razr 50 Ultra, el plegable que revoluciona la industria. Encuéntralo en motorola.cl. Celta, creando sueños desde 1936. Evoluciona con De Fontana, el único software de gestión todo incluido. Participa por 100 millones de pesos en el torneo fin de año millonario de la TAM Win. Descubre la magia de la Navidad con Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presentan Sin Filtros. Miércoles 25 de diciembre, y si te quedaste sin regalito o lo que te trajeron no te gustó mucho, Sin Filtros te tiene un especial para ti. Economía y migración. Alejandro Alarcón, junto a nosotros, destacado economista de la Universidad de Chile, y Álvaro Belolio, experto en temas migratorios. A disfrutar, porque Sin Filtros siempre pensando en ti. La producción me acaba de confirmar, muchachos, que a fin de año vamos a hacer el enemigo secreto. Le vamos a decir quién le tocó. Venga, por favor, don Alejandro, venga para acá, por favor. Un aplausito cortito aquí, Alejandro, por favor. Venga, don Alejandro. Cuidado, no se me caiga. Alejandro, venga para acá. Hola. Alejandro Alarcón, que ya está de vuelta. Salude así nomás si quiere. No, entonces. Qué pinta que metió Alarcón, me encanta. Ahí está, destacado economista chileno. Alarcón, siéntese acá, a ver, venga por favor, profesor. A ver, dólar a Luca hoy día 5:15 de la tarde, dólar a Luca. Chicos, ¿cuándo van a cambiar los asientos, muchachos? Todo el tiempo lo mismo con los invitados. Con toda la plata que ganan. Escuche, no, tranquilo. No, si después ahí me trae uno. Profesor, dólar a Luca hoy día a las 5:15 de la tarde, inflación proyectada para el segundo semestre 5%, crecimiento reguleque. ¿Cómo está el panorama? Bueno, el panorama no es muy bueno porque todas las variables que perjudican a la población están yendo mal. Está yendo mal en primer lugar el crecimiento. No hay crecimiento y por lo tanto está aumentando el desempleo. Y por lo tanto eso afecta sobre todo a los más pobres, que tienen que estar a la guaite, como decimos en Chile, de poder aumentar las oportunidades de empleo. Pero ahora apareció el tema de la inflación. La inflación es lo peor, porque es un impuesto, y es un impuesto que no se le pregunta a la población si está disponible o no. Es simplemente un impuesto que le saca el poder adquisitivo y por lo tanto da un golpe bajo a las familias más pobres. Profesor, ¿por qué no se ha podido controlar la inflación? Bueno, acá apareció el tema de la tarifa eléctrica, que yo creo que ha influido, que yo creo que fue muy mal manejado. Podría haberse escogido una combinación que fuera más moderada, pero también está el tema de las expectativas de inflación. Cuando la gente tiene expectativas de inflación y las empresas tienen expectativas de inflación, el solo hecho que haya expectativas de inflación aumenta la inflación. Eso es lo que le llamaron la teoría de las expectativas racionales. Lucas, ¿no es cierto?, entre otros, el gran economista norteamericano, ganador del premio Nobel, nos enseñó hace muchos años que basta que haya expectativas para que crezcan la inflación. Y ahí tenemos también el problema de que existen expectativas que el gobierno va a gastar más. El gasto público enciende todas las alarmas respecto al impacto de la inflación. Galeparte, ¿quiere preguntarle algo? Sí, yo quería preguntarle... Marco Antonio. A propósito del tema económico, yo creo que si hay una de las razones por las cuales Argentina no ha tenido la explosión, más allá del tema de política exterior, que me habría encantado tratarlo antes, pero si hay una razón por la cual Javier Milei ha tenido este apoyo en este primer año, ha sido el combate a la inflación. Ese es un primer tema. Y segundo, hay un problema también en el gasto público chileno. Es demasiado alto, hay demasiados funcionarios públicos, hay demasiado gasto inútil y me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. Bueno, efectivamente, yo creo que el gasto público en Chile no solo ha crecido, sino que va a seguir creciendo. Y efectivamente se está gastando en empleos públicos, que es lo que menos se necesita en este momento. Si a mí me dijeran en qué gastaría la plata,
la gastaría en obras públicas, en caminos, en puentes, ¿no es cierto? Que son intensivos en trabajo. Que son intensivos en trabajo, muy bien. ¿Qué tal en parte? Vamos con... Sí, tal en parte. Marco Antonio, te quiero hacer una pregunta. Profesor, aquí le quieren preguntar acá, Marco Antonio. Profesor Alarcón, sí, yo quisiera destacar el tiempo que nos damos para hablar de economía en un momento tan difícil, tan crítico. Yo tengo dos preguntas breves. ¿Cuál es el efecto de los retiros respecto de estos malos resultados? Estoy hablando de los retiros de la AFP en momentos de pandemia. Y lo segundo, respecto del desempleo. Vamos a crecer este año, digamos, sí, vamos a tener una inflación de un 4,8%, dice el IPOM, pero además acompañado de que son 800.000 chilenas y chilenos que están sin empleo actualmente, eso es un 8%, pero básicamente acompañado de una gran informalidad, un 25, un 30%. Este cóctel, ¿cómo se soluciona en perspectiva de futuro para mejorar las expectativas de Chile? Es una pregunta súper compleja porque, en primer lugar, la primera parte de su pregunta, efectivamente los retiros causaron un efecto extraordinariamente malo por dos razones. Uno, porque le metieron una masa de gasto a la economía que no estaba en ese momento disponible para expandir el crecimiento de la producción. Y esa masa de gasto lo que hizo fue provocar más inflación. Ese es el primer efecto, que es muy malo. Y después tenemos el efecto en el mercado de capitales, porque al retirar los fondos de las AFP no quedan disponibles para financiar una parte que es medular en la economía chilena, que es el financiamiento de la vivienda. Entonces el impacto se verifica a través del salto que tuvieron las tasas. Muy bien, señor Feito. ¿Lo ve, profesor? Sí. Entonces el salto que produjo en el mercado de capitales fue tremendo. Y en este momento eso continúa. Tenemos un mercado que no tiene financiamiento a amplios segmentos. Y no solo son segmentos populares, también hay segmentos de clase media, ¿no es cierto?, que no encuentran financiamiento porque son demasiado altas las exigencias que las pone el mercado. El riesgo. Oiga, profesor, el dólar a 1.000. Eso nos va a pegar a la vuelta de la esquina, ¿no? Por supuesto, ya nos está pegando. ¿Cómo? Ahora explíquelo en fácil. En fácil. Sí, a la gente, para que entienda. El dólar a 1.000 se produce porque Estados Unidos está tomando medidas que revalorizan el dólar en los mercados internacionales. Y si hay una moneda que está correlacionada con el dólar, es el peso. O sea, mientras más se valoriza en los mercados internacionales, más el dólar, más se devalúa el peso. Y por lo tanto, la llegada de Trump está produciendo ese efecto, porque los mercados están leyendo que el dólar se va a fortalecer en Estados Unidos y por lo tanto el peso se va a debilitar en Chile. Y ese cálculo del 5% para el primer semestre del 2025, ¿se hace tomando la variable Trump también? No, ese cálculo, claro, porque entonces podemos esperar. Puede ser mal. Lo que usted está insinuando, sí, Gonzalo, es que podemos tener inflación más alta si el dólar sigue subiendo, porque el dólar es un componente fundamental del costo de los bienes en Chile. Nosotros tenemos unos bienes que se llaman transables, que son más del 50% de los bienes de la economía. Son casi todos tienen un componente importado y por lo tanto, a medida que el tipo de cambio se va devaluando, le va pegando a la inflación. Sin duda, una parte de la inflación ya capturó eso a través de lo que yo decía al principio, a través de las expectativas. Pero sin embargo, podemos tener una mayor devaluación en las próximas semanas. Oye, acá tenemos 3 diputados hoy día. Joanet, Araya, ¿cómo están mirando ustedes este escenario? ¿No? Porque no se viene fácil, sube la informalidad, no hay mucho trabajo, no se va a crecer mucho, se viene el tarifazo, no hay plata, uno se queda sin pega y no va a encontrar pega 30 días después. ¿No? O sea, el escenario está complicado, ¿no? A ver. No, muy complicado y nosotros hemos dicho cosas bien prácticas y que no es nada novedoso. Necesitamos planes agresivos de inversión en obras públicas, por lo tanto, si tenemos problemas importantes en materia de hospitales, en materia carcelaria, infraestructura, concesiones, hay que hacerlo. Yo creo que hay que intentarlo. Plan de obras públicas fundamental, tarifazo eléctrico, lo dijimos hasta el cansancio, ahí estaban asegurándole
el pago a la eléctrica. Incluso cuando uno dice por qué el subsidio no llegó a toda la cobertura que tenía, era porque fue un mecanismo que estuviera la gente al día para que además le aseguraran el pago de la deuda. Entonces creo que hay un conjunto de componentes de malas decisiones económicas. Esto que viene con la, comillas, regularización, los 185.000, tiene un componente que es complejo, que tiene que ver con solucionarle un problema que tiene de certificación muchos exportadores porque no pueden acreditar que sus trabajadores tienen los papeles al día. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estamos preocupados de la seguridad o estamos preocupados de estas empresas? Porque quiero decirlo con mucha claridad. ¿Por qué quieren proveerse de esta mano extranjera? Porque dicen, es que los chilenos cobran más caro, no trabajan por ese precio. Paguen más, pues. Si ese tema me parece que es fundamental. Perdón, Andrés, y cuando yo he planteado muchas veces que le cerremos la puerta a Bolivia para que no entren más bolivianos a trabajar a Chile mientras no acepten la reconducción de los venezolanos que ingresan del país altiplánico, se nos ha dicho mil excusas, pero finalmente, ¿cuál es? Hay muchos bolivianos que trabajan en la industria agrícola en el centro del país. Entonces la pregunta es, nosotros queremos, lo dijo el diputado Andrés Longton, estaban buscando mano de obra barata, y no digamos que Andrés Longton es un tipo progresista. Joanetti después produje. Mira, es que es re fácil tirar la cuestión así, porque sabe lo que pasa, y el profesor sabe, para invertir tú necesitas dos cosas, seguridad y certeza. Este país no te da ni seguridad ni certeza. Tú no le puedes decir, tú que eres del norte, venga aquí a invertir al litio, pero yo le doy a usted el 49%. Eso es lo que dice este gobierno. Nos jodimos. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay política. Entregaron en medianoche. No hay política del litio, se le entregaron solamente a una empresa y por tanto no hay política del litio. La política del litio era una cuestión muy importante y que la pudimos haber aprovechado y ya se perdió. Por otra parte, Andrés, si me permites, Andrés, una precisión. Yo soy diputado de una zona minera y si tú miras los proyectos de inversión minera, no puedes decir que Chile es un país que no da garantías. Y fue lo que fue un acuerdo nacional, el royalty, dio certeza a la industria minera. Pero por favor, pero es que mira tú lo que está invirtiendo la zona minera. Pero a ver, ¿cuál es el nivel? Da cuenta que hay si tú certeza, estás de medio para abajo te creo, pero te quiero decir una cosa. Nosotros que construimos este país en la década del 90 con la concertación, lo que hicimos fueron concesiones, lo que hicimos invitamos a invertir a este país, y este país duplicó su Producto Histórico Bruto. Vale decir, desde 1810 a 1990 construimos un país, y desde 1990 al año 2000 duplicamos el Producto Histórico Bruto. Si vamos a estar con la cosita pequeña, te creo. El problema que tiene Chile hoy día, la cosita pequeña es que tú no puedes invitar, minera está haciendo inversiones multimillonarias. Entonces, ¿por qué el país está como está? Porque la industria minera no necesita los grados de certeza. El crecimiento 2,5%, ¿te parece bien el crecimiento que tenemos? Oye, ¿sabes cuál es el nivel de informalidad? Perdón, el nivel de informalidad. Para terminar. ¿Sabes cuál es el nivel de informalidad que tiene el país? Un 30%. El nivel de informalidad de la Araucanía un 40%. Y estamos bien. Y con el nivel de delincuencia, ¿tú crees que alguien te... que no hay ningún nivel de certeza? Hay un dato. Profesor, ¿qué le parece lo que está escuchando ahora? Bueno, aquí claramente tienen que aumentar la inversión. Y si hay inversión pública, también es bienvenida. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo lo que veo son planes que alimentan el Estado y no alimentan proyectos de inversión. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Iván, yo quería preguntar, profesor, lo ha dicho Mario Weisburg, que no es un talibán de derecha, Sebastián Edwards, tenemos una industria hiperregulada, sobreregulada de la construcción. La permisología que no le gusta a Luis Mariano es un hecho. No se habla de reducir eso. Si usted no reduce, la pregunta es más concreto, ¿cómo podríamos reducir la burocracia para aumentar la inversión? Y segundo, si nosotros reducimos los impuestos, por ejemplo, el IVA a la construcción, que se dijo cuando se puso que iba a reducir la demanda, si bajamos algunos impuestos, ¿se podría acelerar la inversión? Sin duda, si eso es lo que falta. Hay que parar la permisología, ¿no es cierto? Y dar autorizaciones para que haya menos impuestos en áreas que generan mucho empleo. Como la construcción. Sí, como la construcción. El problema que tiene este país en estos momentos es que está generando demasiadas restricciones para el mercado laboral. Si el problema de este país es, además de la delincuencia, que es conocido, son inversión y dar incentivo a la construcción, que es un sector que absorbe mucha mano de obra. ¿Y por qué la derecha, profesor, y con esto termino, la derecha liberal, no sé, los economistas, no proponen reducir impuestos, no proponen reducir... Yo te quiero decir a ti, que te conozco hace mucho tiempo, yo lo que te quiero decir es que para mí es un misterio que los partidos, y me van a matar, que los partidos políticos de derecha no digan derechamente que lo que necesitamos es más espacio, más flexibilidad, más incentivo, pero nadie lo dice, se supone
en la oposición. Y con eso le da la oportunidad a la gente que está tratando de parar el crecimiento de este país, porque no lo puedo calificar de otra manera. Lo que pasa es que, déjame decir una cosa, que aquí Jaime dijo hay que hacer concesiones, hay que hacer obras públicas. Aquí han habido malas políticas, se lo digo inmediatamente. Ahí hay un incentivo, y también en vivienda, donde el cumplimiento del plan de emergencia habitacional va en el 50%. Por lo tanto, en materia de obras públicas, lo que ocurre es que las concesiones ya no alcanzan y las grandes obras de obras públicas tampoco alcanzan, porque hay que licitar, porque hay que hacer una serie hay que generar una serie de instrumentos. Aquí mismo, el lunes, donde está sentado Jaime, el senador Espinosa, Fidel, se quejó amargamente de que a las empresas medianas, pequeñas y las semigrandes, digamos, de la construcción en las regiones no les pagan. No hay nada más intensivo en una región que la obra pública. No existe nada más intensivo porque mucha gente en las regiones vive de la construcción y por lo tanto, y de los caminos básicos y las globales, y el problema que está teniendo el Estado es que no está teniendo capacidad para pagar. No está teniendo capacidad para pagar. O sea, estamos teniendo un problema. Ojo, hay áreas, voy a decir una cosa, hay áreas del presupuesto 2025 que se autorizaron a gastarse antes del presupuesto 2025 porque no había plata. Salud, una de ellas. Luis Mariano, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, dos cosas. Una, que creo que para ilustrar un poco más a la audiencia también sería bueno señalar que esto del dólar a 1000, que parece una cosa terrible, es algo que genera perdedores, pero también genera ganadores, digamos. Entonces creo que sería importante decir que hay sectores de la economía que se ven beneficiados con el dólar a 1000. Y eso en un país exportador como es Chile, no deja de ser un tema relevante. Creo que es bueno señalarlo un poco, ilustrar un poco sobre eso. Es verdad que la devaluación ayuda a los exportadores, les da incentivos y los hace más competitivos, sin duda. La devaluación siempre va a ayudar a los exportadores. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque ahora está impactando a una de las variables que parecen fuera de control, como la inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solo hay desempleo, sino que ahora tenemos inflación y eso afecta a los sectores más pobres. Y la segunda, pero tenía dos preguntas. Y la segunda es precisamente sobre eso del desempleo, porque además lo escuché por ahí, no sé si lo escuché mal, pero me pareció escuchar que decía que habían demasiadas restricciones al mercado laboral. ¿Ya? Yo creo que lo que tenemos en el país es absolutamente lo contrario, digamos, y está dado fundamentalmente por el tema de la informalidad y por el efecto de la inmigración en la mano de obra. Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener una mirada sistémica, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas del país? Porque, claro, queremos mano de obra barata, y eso significa, ¿cuál es la incidencia de eso en el desempleo de los chilenos? De que hayan chilenos que no encuentren trabajo porque hay una masa migrante que está ocupando ese espacio. Creo que... A ver, el mercado laboral que mejor funciona en cualquier país es el mercado donde hay flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Para contratar, donde hay menos restricciones, donde hay que darle la oportunidad a la gente, que pueda encontrar empleo. En este país eso no ocurre. Yo creo que el mercado laboral todavía tiene demasiadas restricciones. Esta cuestión del salario mínimo que al final termina perjudicando a los trabajadores es un ejemplo. Pero hay otras horas, la ley Karen, las 40 horas, ¿no es cierto? Nosotros votamos en contra. Por eso, pero más allá que voten en contra, que me parece muy bien, porque yo estoy en tu línea, yo creo que lo que hay que hacer es dar más flexibilidad en el mercado laboral, que la gente pueda encontrar pega. Ese es el tema. Profesor Aravena, Mario Marcel. Alarcón. Profesor. Mario Marcel fue presidente del Banco Central, director de presupuesto, doctorado en Cambridge, funcionario del Fondo Monetario Internacional. No podemos decir que es un economista que aprendió durante 30 años cómo hacer las cosas bien en Chile. Es nuestro ministro de Hacienda. ¿Qué le pasa? ¿Qué le recomendaría a usted en este año que nos queda, electoral, 2025, una medida para poder reencauzar la economía chilena en el crecimiento, en el empleo, en las exportaciones? Que no le haga caso al Frente Amplio. Yo, Partido Comunista. Además de eso. Con eso está. Yo le diría al ministro Marcel, de la Universidad de Chile, de mi escuela, que gaste toda la plata que tenga en obras públicas.
todo en obras públicas, que no gaste más contratando empleados públicos. Acá entraron 100.000 empleados públicos y nadie sabe qué están haciendo. Eso es lo que haría yo. Yo reivindico mucho Sin Filtro porque es un espacio para poder explicar cosas. Cuando a usted en la casa le dicen que el mercado laboral es rígido, usted que es trabajador, le están diciendo que quieren bajar muchas veces la indemnización por años de servicio, que no haya sueldo mínimo y más flexibilidad en la jornada laboral. En mi opinión, y lo digo con mucho respeto, eso es promover el trabajo esclavo. Y por eso creo que es importante este espacio de discusión. Cuando se ha planteado muchas veces que flexibilizar el mercado laboral significa bajar la indemnización de 11 años, que es el tope legal que tenemos hoy día. Algunos plantean que a la mitad, a un tercio, porque eso dinamiza el mercado laboral. Usted que está en la casa tiene que saber que estos son los elementos. ¿Le parecerá bueno, le parecerá malo? A mí me parece pésimo. Yo prefiero que haya trabajo digno, estable y bien remunerado y que el gobierno haga un esfuerzo por promover condiciones de certeza para la inversión. Yo creo que se ha ido avanzando, no a la velocidad que se necesita, pero no quiero dejar pasar esto. Flexibilidad laboral significa menos derechos para los trabajadores. Lo ha dicho honestamente el profesor. Sueldo mínimo es una traba para la contratación, 40 horas, lo que entendemos mucho que son conquistas laborales, otros lo miran como un problema. Profesor, ¿qué le parece lo que dice el A diputado? mí me parece que no necesariamente flexibilizar el mercado laboral es menoscabar en los derechos de los trabajadores. Yo creo que se puede buscar un equilibrio donde los trabajadores puedan encontrar un espacio y sobre todo aquellos que no tienen pega. O sea que los jóvenes, y te voy a decir otro, los viejos también, los viejos. Flexibilizar porque podéis dar horarios distintos, porque los jóvenes trabajan de manera distinta, trabajan de manera remota. Para terminar. Que termine el profesor y después le pregunta a Verónica. Verónica, deme un segundo. No es un segundo, pero casi un segundo. ¿Ah? Lo que yo creo que hay que buscar espacios de flexibilidad, y existen, como dice, Hay que buscar espacios de flexibilidad porque la gente que no tiene pega está condenado al salario cero. Está condenada a no tener pega segura y está condenada a tener serios problemas para mantener a su familia, Verónica. Por lo tanto, yo diría que se pueden buscar, y esa es una de las grandes tareas de cualquier gobierno, el que está, el que venga, buscar los espacios de flexibilidad que permitan a la gente encontrar pega y poder mantener a su familia. Verónica, usted quería preguntar. Sí. Señaló que la ley Karin también era una dificultad, no entiendo. Yo tampoco. Pero usted lo mencionó. Sí, lo mencioné. Sí. Porque a mí eso me lo han contado gente de las empresas, que bajo condiciones bastante anormales, mucha gente es acusada sin que haya ninguna justificación. Entonces, eso yo creo que es malo porque eso desincentiva. Sí, igual no es tan así. Ahora estoy tomando un curso ahora con un abogado sobre ley Karin y la verdad es que creo que eso, sí, la Dirección de Trabajo hasta que revienta porque la ley está mal hecha, pero no porque la ley Karin, pero claro, pues, pero pucha, al en parte, si la ley le dice que solamente la Dirección del Trabajo tiene que conocer de cierto... No, eso es falso. Eso es falso, lo pueden hacer las mismas empresas. Sí, pero cuando no lo atienden las empresas, lo tiene que ver la Dirección del Trabajo. Pero echarle la culpa a la ley Karin de que no hay trabajo me parece... No dije eso. Dije que era una restricción. Un poquito pasado, digamos, porque precisamente la ley Karin precisamente busca... Dije que era un desincentivo. Precisamente la ley Karin busca lo que decía que Verónica, el trabajo sea de mejor calidad y que se nos respeten los derechos. No le eché la culpa. Lo mencionó como un elemento. Es un desincentivo al contrato de trabajadores. Yo difiero de eso, por eso lo menciono. Mira, el problema es que hay muy poca gente que trabaja en Chile porque no hay trabajo. O sea, hay 6,5 millones de personas más o menos los que están trabajando. Tenemos una de las tasas, si no la más baja, una de las tasas más bajas de empleabilidad de la OCDE. Porque tenemos que compararnos con la OCDE, tenemos que comparar con Latinoamérica. Ese es el problema que tenemos en Chile. ¿Y por qué? Por una serie de restricciones que aquí se dijeron. Entonces, si nosotros seguimos poniendo restricciones, el problema es que no van a haber trabajadores, porque nadie va a contratar a nadie. Y porque al final del día, entonces la gente finalmente termina en informalidad. Y la informalidad, en el futuro, son malas pensiones, la gente además no tiene ninguna garantía. Entonces, hay que equilibrar. Eso es. Diputado Araya, ¿usted quería decir algo? Sí, un par de cosas. Primero, agradecerle al profesor porque logró en 15 minutos una suerte de consenso. Ya no estamos tan en el descueve. Hace un rato era el paraíso, parece que la cosa no está tan buena. Y escuchándolo, y sobre todo escuchando a Jaime, a Verónica, que me hacían recordar un dicho bien antiguo, un refrán que dice: los cuidados del sacristán terminan por matar al señor cura.
muchas veces esta sobreprotección termina asfixiando a la fuerza laboral. Y, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, el postnatal de un año, la ley Karin, etcétera, todo eso que lo presentan como un gran triunfo, como un gran paquete, lo que ha hecho es precisamente lo contrario, imposibilitar que muchos puedan encontrar trabajo, lo que genera mayor informalidad y lo que genera precarización de la fuerza laboral. Y eso es muy dañino. Le pediría a ese 9 o 10% de personas que hoy están sin pega, que ustedes le dieran la cara a las personas que hoy día están sin pega, que es cerca de un 9% en el papel, que es mucho más. ¿Qué pasa, Verónica? ¿Por qué no tienen pega? ¿Por qué es tan difícil encontrar pega? ¿Y por qué esto los beneficia? Yo creo que lo que se ha hecho en el gobierno ha sido un desastre. Por un lado, aumentar impuestos. Por otro lado, generar incerteza jurídica. Por otro lado, tener un servicio de evaluación de impacto ambiental, un consejo de monumentos que es un desastre, que le pone trabas permanentemente al desarrollo de proyectos. Tenemos ONGs como Greenpeace que se jactan de demorar 1000 o 2000 días un proyecto porque no les parece, porque hay que cuidar a la ranita o el sapito de Darwin. O sea, cuando tenemos gente que está preocupada de eso y no preocupada de reducir impuestos, de achicar el Estado, bueno, el resultado está a la vista y lo pagan los más pobres de este país. Muy brevemente. Yo creo que el gran problema que tiene el Frente Amplio y que tiene el Partido Comunista y que tiene parte del socialismo democrático es que ellos se enfocan en creer que el trabajo es solo asalariado. Y el trabajo hoy día no es asalariado. Hoy día la gente colecciona productos de las políticas de este gobierno, como por ejemplo las 50 transferencias, colecciona informalidad. La gente, por ejemplo, los emprendedores pequeños están prácticamente todos quebrados, porque lo que se cree, porque lo que creen en la Cámara de Diputados y en el Senado es que creen que hay que regular solamente el trabajo asalariado, el empleado, aquel que es por planilla. La gente común y corriente paga sus impuestos emprendiendo. Y esa gente, en muchos casos, en los más chicos, están en un nivel de informalidad muy grande. INGECOP, certificadora de obras sanitarias a nivel nacional. Especializada en videoinspección de alcantarillado, colectores verticales y aguas lluvias para detectar fallas y prevenir colapsos. INGECOP cuenta con certificadores acreditados por NASCO y conforme a la normativa SIS. Convierte tu auto, camioneta, taxi o flota a gas licuado o gas natural en RTI. Agenda tu conversión y utiliza un combustible 50% más barato, amigable con el medio ambiente y libre de restricción vehicular. RTI, la única compañía en Chile certificada por el Ministerio de Transportes. A ver, póngame por favor. El gobierno eliminó 34.000 empleos en el sector público en sus primeros 11 meses de gestión. Pero lo vamos a traer a Chile. A ver, póngame aquí. Modernizar y reestructurar los ministerios. Es necesario reformar y refundar la cantidad de ministerios, agrupándolos y creando las figuras de viceministros sectoriales. A ver, don Jaime, lo quiero escuchar a usted porque lo que estamos viendo es que crecen y crecen los ministerios, 100.000 personas, 94.000 personas han entrado a trabajar al Estado. Necesitamos plata para mejorar las pensiones, pero parece que estamos contra... ¿Cuál es su tesis? A ver. Resúmame la columna, en simple, en fácil. Bueno, Chile necesita generar grandes consensos. Si no hay grandes acuerdos, no va a progresar. Y dentro de eso, creo que es necesario modernizar la administración pública, haciéndola más eficiente y comprobando su rendimiento efectivo. Creo que 25 ministerios, para quienes hemos sido ejecutivos, alcaldes o ministros, es imposible relacionarnos. Más aún cuando hemos vivido, en mi caso en vivienda y urbanismo y bienes nacionales, que a veces transporte, obras públicas, hacía políticas contrarias a las que estábamos impulsando. Entonces es clave poder reagrupar los ministerios en carteras de Estado, que se integren
y que puedan hacer políticas coherentes. Y lo que he propuesto ahí no es suprimir ni sacar como lo hacía Milei, sino más bien refundir bajo un ministro, viceministros que van a poder ir al Parlamento, discutir, etcétera, y que van a poder refundir las oficinas de personal, de finanzas, de estudios, etcétera, de manera a hacer más eficiente y coordinada la administración pública. Esa es una propuesta que yo espero sea acogida por los próximos candidatos presidenciales, porque en verdad creo que este gobierno el último año difícilmente va a poder hacer algo más. Lo importante, en mi opinión, es iniciar la modernización del aparato estatal, refundiendo ministerios, reorganizando la administración pública y especialmente fortaleciendo a la carrera funcionaria. Es muy exigiendo la eficiencia, pero muy importante que ojalá los nombramientos políticos sean arriba y que el resto la gente pueda cumplir funciones. Mi experiencia en la Municipalidad de Santiago, que llegué después de 18 años de Pinochet, fue dejar a las mismas personas casi, y por Dios que se logró hacer cosas bien, porque era motivarlos para que lo hicieran. Creo que es importante respetar y no usar la administración pública como un feudo político. Eso es lo que estoy proponiendo en esa columna. Johannes, usted... ¿qué haría con tanto ministerio? Bueno, en primer lugar yo comparto la visión del exministro Rabinet. Efectivamente lo que tenemos en este momento son ministerios que se bloquean los unos a los otros. Toda la permisología nace entonces de legislación que tiene que ir viendo cada ministerio y tiene que ir pasando de un departamento al otro hasta que en algún momento a alguien se le ocurre poner el timbre final y pueden pasar 8 años. Efectivamente, el Estado de Chile se ha transformado en un monstruo absolutamente ingobernable, no importa si es para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? Yo tengo algunos, quizás podríamos discutir respecto de algunos ministerios. Yo creo que el Ministerio de Educación en sí, yo sería partidario de entregar a cooperativas la administración de los colegios públicos y eliminar el Ministerio de Educación, sacarnos de encima de esa porquería. Es que es distinto, perdóname, Johannes, es distinto la administración a las políticas. Las políticas se formulan a nivel nacional. Ese es el problema. Yo no creo que debiese haber un Ministerio de Educación con políticas nacionales de educación por una razón muy sencilla, porque se presta para el adoctrinamiento político. No, hombre. Y lo han hecho de manera permanente durante los últimos 20, 30 años. Perdóname, no señor. Bueno. Durante los gobiernos pasados no hubo ningún tipo de adoctrinamiento del Ministerio de Educación. ¿Ah, no? Y además nos podemos orgullecer de un Pedro Aguirre Cerda, de un, qué sé yo, Gómez Milla y tantos otros ministros que fueron capaces de dar... los últimos 20 años. Es que es muy importante, Johannes. Los últimos 20 años. Ahora le están enseñando a los niños que pueden transformarse en mujercitas si así lo desean. Condena eso, pero no cierran la casa. No, es que no quiero... Lo que pasa es que es absurdo lo que tú estás diciendo. Fijas políticas, por ejemplo, hacer la educación primaria obligatoria, fortalecer la educación de párvulo. ¿Eso lo hace un ministerio o no lo hacen las cooperativas? Perdóname, hay políticas públicas. No, un momento, lo que ustedes no están entendiendo es lo siguiente. Probablemente nosotros tenemos en este momento... Quizás, puede ser. Si usted tiene la educación pública en este momento y usted ya tiene establecimientos públicos, ¿no es cierto? Esos establecimientos usted los entrega en administración a las cooperativas de profesores. Pero déjeme terminar de hablar, si no yo no puedo... Sí, la administración, pero no solamente la administración, también los proyectos educativos. Que los colegios tengan sus propios proyectos educativos y los parámetros de ingreso a la universidad o carreras técnicas que los ponga, por ejemplo, el Consejo de Rectores. El Ministerio de Educación se ha prestado única y exclusivamente para empezar a meter a través de legislación o de reglamentación ideología en los colegios. Y lo estoy viendo no solamente en los colegios públicos, está pasando también en los colegios privados, donde hay mayor capacidad de resistencia. Entonces, ¿voy a mantener un Ministerio de Educación en estas condiciones? Yo creo que la libertad educacional debe estar también abierta a los profesores que están hoy día en el sector público, a quienes les podemos entregar en concesión sus propios colegios para que generen sus propios proyectos educativos sin tener encima a los políticos, diciéndole entonces a los profesores cómo tienen que educar a los niños. Ha funcionado bien. Mira, yo comparto la idea de don Jaime Rabinet, pero creo que la ecuación está incompleta. No es un tema de cantidad o una fórmula de poder concentrar y administrar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las metas? ¿Quién mide eso? Yo vengo aquí hace rato, sí, pero más que el PPG, porque el PPG es una excusa para que le paguen un dinero a las personas. No. Pero mira, yo por hablar de lo que sé, en materia de seguridad pública, uno ve que ha crecido el Estado de una manera horrorosa. ¿Ah? Y ahora va a crecer más, pero ya... General, no sé si leíste una parte. Estoy pidiendo que en el nuevo Ministerio de Interior,
que se queda sin muchas funciones, existe una división, una unidad capaz de evaluar los programas públicos del resto de los ministerios. Eso es clave, eso es clave y no se hace. Claro, porque al final, ¿sabes lo que sucede? Que es una discusión de cantidades, pero ¿cuál es la calidad? ¿A qué llegan? Cuando un gobierno se siente y pone en su programa, debe tener ciertos objetivos como reducir la victimización, que ha pasado en el gobierno del presidente Piñera, partió, y después Michelle Bachelet también lo acogió. Ponerle un número, una meta, si no, no sirve. Y después asignar a esos presupuestos, a estas estructuras, responsabilidad, si no después nadie paga la cuenta. Entonces tenemos más gente, más gasto, más burocracia, y la pega la termina haciendo, era como cuando uno veía 3 supervisores y los tipos, uno picando el hoyo. Al final termina siendo los agentes del Estado, los de aduana, carabineros, gendarmería, después de todas estas discusiones y discusiones, terminan ellos haciendo la pega y nadie sabe cómo los otros aportan. La verdad es que el tema de educación pública es una masacre la que están viviendo los chilenos de menores recursos porque no pueden acceder a educación de calidad. Doy un ejemplo concreto. Estaban los liceos bicentenarios. En menos de 4 años los destruyeron completamente la calidad con la tómbola, con la quitada de los patines de Izaguirre. Y la verdad es que la solución para mejorar la calidad de la educación quizás no es eliminar el ministerio, absolutamente no. Yo creo que tiene que estar el ministerio, pero se tiene que derogar esa ley. Y como muchas otras leyes que en los últimos 20 años han transformado este país en un país ineficiente, en un país que nos sacan el dinero. Es cosa de ver el tema, lo que vamos a vivir en solo 2 semanas más. A ver. Nunca en la historia de Chile nos han subido 50% la cuenta de la luz. Eso va a partir del 1 de enero, nos sube 50%. Eso genera inflación, destruye la economía, te saca dinero del bolsillo. Y eso fue aprobado por la izquierda y por la derecha. Y el que tome, y en esto, Johannes, te tiro la pelota, el que tome el liderazgo para echar abajo esa ley, el que eche abajo el alza de la luz, sale presidente de Chile. Así de claro. El alza de la luz destruyó el bolsillo de todos los chilenos, porque cuando pagaban hace un tiempo atrás 30 lucas en la cuenta de la luz, hoy día están en 90 y van a terminar pagando 140 lucas. ¿De qué te sirvió aumentar 60 lucas el sueldo mínimo si por el otro lado te sacaron más de 100 lucas con alza de la luz? Juan Pablo. Gonzalo, sí, yo creo que acá es muy interesante el punto que pone Jaime en el debate público, porque efectivamente a mí me gustaría quizás no tener a un payaso sacando de una pizarra pegatinas, como lo hace, lamentablemente, me compadezco de nuestros queridos amigos de Argentina, y ojalá que también sacara el sueldo para la hermana que la contrata en el gobierno, y ojalá también sacara estar viajando una vez al mes, porque viaja más que piloto de avión el presidente argentino, hay que decirlo. Pero yendo al tema de fondo que nos propone Jaime, yo creo que es bien interesante, primero porque yo estoy convencido que hay que discutir la estructura del Estado en su conjunto, no solamente más o menos ministerios, porque yo podría decir, si tengo menos ministerios y el Estado sigue igual de ineficiente, no resolvemos el problema. O si tenemos más ministerios y el Estado se vuelve más eficiente, bueno, quizás una solución. Lo ignoro. Ahora, sí me parece que hay que abordar ese debate y hay que dejar de hacerle el quita a eso. Necesitamos estados más modernos. Necesitamos estados que respondan a la ciudadanía. Y ahí a mí me gustaría tomarme de una de las promesas de campaña del presidente Boric, ¿no? Que dijo que iba a dejar el gobierno con menos poder del que llegó. Yo lo traduzco en eso, poder darle más poder a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, a las coordinaciones, ciudadanas organizadas, porque ahí está efectivamente el futuro. Yo, por ejemplo, soy hijo de un emprendedor que él me dice, ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Hacienda, ni ningún ministerio o subsecretaría se preocupa de los emprendedores de este país. Cuando tienen que pegarnos el palo para que paguemos mensualmente, pucha, llegan todos, pero cuando tienen que ayudarnos no existe eso. Entonces, yo estaría dispuesto a que exista mayor coordinación entre ministerios, que exista la posibilidad de enfocarnos, por ejemplo, en quienes hacen el sueldo de Chile, que son los emprendedores de este país, y podamos tener un Estado más eficiente que lo necesitamos. Oiga, Juan Pablo, yo lo escucho y le quiero hacer una pregunta. Porque usted le ha dado como 3, 4 puntos a Rainet y le ha dicho, sí, yo estoy muy de acuerdo con esto, coincido con usted. Pero cuando ustedes fueron durísimos, cuando entró este gobierno con los 30 años... Claro, lo que pasa es que... Con los old school, con la vieja política, los querían de lejos y ahora parece que le están haciendo sentido, es que ¿no? yo lo dije anteriormente, Gonzalo, yo nunca he podido desconocer, por ejemplo, ciertas políticas de bonos y subsidiarias que en los gobiernos de la presidenta Bachelet se otorgaron y que efectivamente ayudaban a la gente. Quizá la gente que pasa cómodo su invierno, no le toma el peso de repente a un bono por el gas, un bono por madera para poder calentar la casa,
Y cuando uno va en la calle y conversa con la gente, se da cuenta que esas cuestiones sí sirvieron. Y cuando nosotros, dentro del Frente Amplio, quisimos poner esos temas, nos dijeron amarillos, neoliberales, están con las políticas subsidiarias. Y sí, hay que subsidiar al principio para poder avanzar en reformas estructurales. Entonces, eso del todo o nada, a mí me parece que hay que dejarlo para quizás el presidente cuando era universitario y hoy día ciertos sectores que nos proponen acabar con el Estado, que sabemos que el Estado es la única herramienta que tiene. Déjame ir con Jaime y el abuelo. Jaime, ¿qué le parece a usted? ¿O qué le pasa a usted cuando empieza a darse cuenta que el Frente Amplio, digamos, esta nueva política, que a ustedes les dieron durísimo? O sea, los 30 años, mira, hoy día lo están reivindicando y ya les hace sentido. Es que no lo estamos reivindicando, ojo ahí. Ah, no están reivindicando. Yo creo que, Gonzalo, no hay que confundir la crítica que yo sostengo, evidentemente, no solo a los 30 años, sino a quienes han administrado el modelo neoliberal, que es mucho más pero que los hablar... mejores 30 años. Para ti quizás, para los... Bueno, perdón. Responda Jaime. Ya, bueno, sí, para que no monopolizar encantado. la palabra. Mira, yo creo que lo mejor en la vida es no usar tanto calificativo. Los tiempos de la concertación fueron capaces de reducir la pobreza del 40 al 7%, mejorar la distribución del ingreso de 0,58 a 0,47. Fueron cambios importantes en esa época. Los problemas de Chile hoy día son distintos. Es verdad. Hay inseguridad, inmigración ilegal, la educación pública, que era muy buena. El Instituto Nacional, que yo dirigí durante 11 años, habían 1000 postulantes para el séptimo o el sexto módulo. Y realmente hoy día quedan matrículas fuera, o sea, no llenan las matrículas. Verdaderamente siento que en materia educacional, salud, vivienda, Chile era el 4º país del mundo en que las familias eran dueños de vivienda y hoy día tenemos casi un déficit de 1 millón de viviendas. O sea, estamos atrás. Entonces lo importante, en mi opinión, es que los políticos de hoy día, yo soy del pasado, podamos o puedan de alguna manera construir grandes acuerdos que hagan que este país avance. Sin crecimiento, sin desarrollo, no va a haber mayor justicia social. Sí. Oye, yo soy sumamente crítico de esos 30 años. Me parece que es cierto que hay indicadores razonables, como los que dice Jaime. Sí. No, pero en términos de la distribución, de la equidad, de la igualdad, efectivamente se generaron brechas enormes. Ha habido problemas, o sea, el modelo neoliberal continuado básicamente por Fox, de ahí para adelante, en realidad generó un crecimiento económico que es real, pero por otro lado, el chancho siempre estuvo mal pelado y si no cierren los ojos, Jaime, el 2019 la gente no sale a la calle, me refiero a la gente masivamente, no me refiero al uso de la violencia que destruyó locales. Pero ¿por qué, Pablo? Por el endeudamiento. Pero déjame terminar. Claro, pero es que el endeudamiento es parte del Chile dejó de crecer del sistema. A partir de Bachelet II, el país se estancó. Sí, Jaime, pero antes de eso, con Elwin, con Frey, con Lagos, el problema, la sensación de desigualdad brutal era una cuestión, la sensación de la pobreza es una cuestión relativa, o sea, si tú estás a 100 años luz del que gana más, te sientes pobre, es evidente. Eso es parte de la realidad. Pero mejoró la distribución del ingreso, Pero quiero decir, Jaime, creo, primero, yo estoy súper de acuerdo en un punto que tú pones en tu columna, que es la coordinación entre ministerios, que es una cuestión que no se menciona y que es crucial. O sea, disminuir, a mí me parece, hacer eficiente el sistema público es indispensable. ¿Qué se requiere para eso? Esta coordinación que no existe. En realidad tenemos un desastre en cuanto a que alguna vez Basaletti hablaba de esto, ¿no? La coordinación entre la Fiscalía y la investigación policial es una cuestión que tiene cortocircuitos y que hace ineficiente el sistema de persecución. Eso lo decías tú en este mismo programa. Por eso, pero déjame... solamente para el punto para que no quede la idea que no está en contra de ellos, sino que eso te hace llevar a que las cuestiones hay que irlas midiendo y perfeccionarlas. Está clarísimo. Yo digo, así como esa crítica, hay un montón de otros aspectos como los que hace Jaime en su columna. Es necesario establecer esta coordinación, no se conectan, no hay un sistema integrado efectivamente en el aparato del Estado, por lo tanto las políticas no son eficientes, los recursos no se utilizan bien, pero además me parece que esta crítica a este periodo de Boric, por el que preguntaba Natalia, efectivamente hay que dar cuenta de que en este proceso de Boric lo que ha ocurrido es más corrupción, pérdidas de plata,
no crecimiento, etcétera, traicionando las expectativas de la gente por un lado, ¿no? El modelo, el proyecto que traían se fue al carajo, pero además ha tenido un costo en vidas humanas por el mal trato en términos de la seguridad pública, que es una cuestión que hay que criticarla. Mira, a propósito y la lista de espera. Sí, para un poquito, para tomarle el pulso, la temperatura, el director de Servicio de Impuesto Interno, Javier Echeverry, metió comunicado, ¿no? Salió noticia, dice, fin del boleta o factura. Servicio de Impuesto Interno restringe uso de estas últimas en supermercados y en restaurantes. Nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo atrás, yo creo que Gino va a coincidir conmigo. Esto te empieza a demostrar de que no hay plata en el país, no hay de dónde sacar plata, no hay inversiones, no se están levantando impuestos. Gino, ¿qué significa esto? A ver. Se van a poner más, están apretando las clavijas, pero yo creo que está cumpliendo su rol el Servicio de Impuesto Interno. Eso es una cosa, está bien que fiscalicen. Pero la verdad es que tenemos que pasar a un modelo mucho más simple. ¿Cuál es ese modelo más simple? Hoy en día la gente de bajos ingresos no le alcanza para vivir. Quien gana 500.000 pesos, 800.000 pesos, no le alcanza. Y eso es más de la mitad del país. ¿Cómo tú cambias eso? Devolviendo el IVA directamente, por ejemplo, en una cuenta 2. ¿Qué pasa con eso? Yo vengo y le devuelvo el dinero, aumentas el ahorro del país, y si la gente lo quiere retirar libremente, es su libertad. Porque en esto hay que respetar la libertad, no solamente cuando nos conviene a todos los chilenos que le devuelvan el IVA a la gente que gana menos de 800.000 pesos. Con eso tú reactivas la economía y vas a tener fiscalizadores, porque todos van a pedir la boleta, porque la boleta va a ser tu devolución finalmente. Entonces, son formas mucho más inteligentes, mucho más del siglo XXI, que están controlando. Pero Gino, deja preguntarte en simple lo que está diciendo. Y haciendo chanchullos. Johan, aguanta un poquito. Gino, a ver, en simple, una persona, tú estás diciendo a la gente devolverle en los impuestos generales, el 19%. El 19% del IVA. Del IVA. Cuando tú vas a comprar la leche, el pan, todo, venga y al tiro, por ejemplo, 500 lucas, estás pagando 100 lucas en IVA. Sí. Y esas 100 lucas te las pasan al tiro en una cuenta 2 invertida, y si tú las quieres retirar, las puedes retirar. Te subiste el sueldo de 100 lucas a todos los chilenos. O la ahorraste. O lo ahorraste, dependiendo de la decisión libre de los chilenos. A lo de menores ingresos. Con esta medida el Servicio de Impuestos Internos es que lo que está controlando es el gasto de las empresas. O sea, son las empresas las que van a tener que explicar muy claramente, que sea coherente el giro con la compra que está haciendo. No son las personas naturales. Eso es para ejercer mayor control sobre las empresas, sobre las compras y la rebaja de IVA. Yo creo que a usted le gustó la propuesta de Lorenzini, ¿no? Mira, a mí me parece que se está armando un match acá. A ver, ¿no? pero disculpe, hace mucho tiempo... Hay un crash acá. Hace mucho tiempo que en Chile nosotros deberíamos tener un IVA diferenciado, porque se puede hacer hoy día perfectamente. La propuesta de Gino yo creo que es una de las propuestas más inteligentes que he escuchado en mucho tiempo en esta materia. El hecho de que nosotros tengamos un 19% sobre prácticamente todo. ¿Ya? A eso se suman los impuestos especiales sobre distintas materias. Impacta durísimamente a la gente que tiene menores ingresos. Y toda esta gente que anda todo el rato hablando de España, de Portugal, de Europa, parecen olvidar que allá, por ejemplo, el impuesto en España, el impuesto a los alimentos, o sea, el impuesto al valor agregado de los alimentos creo que es de 3%. En Alemania del 7%. En Portugal creo que no hay. No me claven con eso. Y en Chile es de 19%. No, pero si era supermercado, un lujo ahora. Pero si es un tremendo abuso. Lo mismo ha pasado con los impuestos a las energías, porque nosotros vamos a salvar el planeta, que han encarecido brutalmente, ¿no? el costo de la parafina, que han encarecido también a través de lo que son las termoeléctricas, el costo de la energía final. Entonces, nosotros vemos cómo... Pues lo estaban planteando aquí mira, el sistema se está solamente alimentando a sí mismo, está chupando cada vez más plata, alimenta solamente el aparato del Estado, y los servicios que entrega el Estado son profundamente deficientes. Yo le voy a decir una cosa, los últimos 20 años, todas las reformas han sido negativas para el país. La estructura de crecimiento impositiva, laboral, etcétera, que dejó el gobierno militar, que adoptó la concertación en sus primeros 10 años,
tuvo un tremendo éxito y lo fueron morigerando y fueron mejorando ciertas cosas. Pero a partir del año 2000 empezaron a hacer reformas que eran completamente contra el sistema. Nosotros ya no tenemos el sistema del año 2000. Y eso ha sido lo que ha trancado la pelota y le impide a la gente salir adelante. Cuando tú terminas con un impuesto a las empresas de 27%, que es uno de los mayores de la OECD, cuando tú tienes de los mayores impuestos al valor agregado en el mundo, por ejemplo, para alimentos, terminas con impuestos prohibitivos a las energías, cuando metes una legislación laboral que te obliga a adoptar un empleado, porque ya no la estás contratando. ¿Me explico, ¿no? Entonces, terminas reventando el sistema. Entre otras cosas también, porque en la medida que tú tienes menos cotizantes, tienes que meter más plata de impuestos, nuevamente tienes que subir los impuestos. Este sistema lo tienes que, en la práctica, tienes que volver a su origen. Y tienes que empezar a sacarle todos esos tumores que se han ido formando en torno al cuerpo del Estado y que lo único que hacen es comerle la energía y dejar a la gente sin servicio. Claro, tienes que hacer crecer la torta. Sí, también. Exactamente, porque lo que hoy día estás haciendo es partir la misma torta. Yo solo tengo una pequeña discrepancia con Johannes porque creo que efectivamente hay que hacer una racionalización de los bonos. Oye, cada vez se acerca más gente a Johannes, ¿eh? No, yo creo que Johannes hoy día particularmente está iluminado por el sentido común. Hoy jueves, hoy solo jueves. Uno de 365 días, dice la Natalia. Es que no lo he visto otros días. Pero la idea del IVA es de Gino. Toda la razón. Sí. No, la del IVA la hemos propuesto también en el Congreso. No, a lo que voy, Gonzalo, es que creo que el IVA diferenciado. Entiendo que podemos irnos a lo general, pero no podemos desestimar, por ejemplo, que dentro de estos últimos años la reforma respecto del pilar solidario, que hoy día es la PGU, que partió siendo el aporte previsional solidario, han permitido hoy día tener a las personas más vulnerables con otro ingreso que en el fondo su tasa de reemplazo es muy pequeña respecto de su sueldo, que sigue siendo bajo. O sea, a lo que voy. Hay que sacar estos tumores del Estado. Hay que tratar de desconcursar toda la cantidad de subsidios, porque uno ve toda la cantidad de subsidios que hay disponibles, la gente no sabe cuáles hay, no sabe cuáles se postulan. Yo creo que por ahí hay que buscar la manera de hacer un acompañamiento a las personas, pero con un estándar 2.0. Y además también en el caso de las, digamos, de todo lo que tiene que ver con los subsidios o con las políticas públicas, creo que efectivamente en el caso del Estado hay que desjibarizarlo y hay que tratar de descomprimir sobre todo la carga impositiva que tienen las personas más pobres en remedios y alimentos. Ahí estoy completamente de acuerdo. Muchachos, a ver, no, tengo que ir a las menciones. Aguánteme un poquito. Tomás, perdón, sí. Hay una cuestión que es importante sobre el sistema tributario y es que creo que acá en Chile no se entiende muy bien. A ver, todos los sistemas tributarios en el mundo, no solamente acá, están pensados para que los más ricos paguen los impuestos que financian al Estado para que el Estado pueda otorgar los servicios públicos, financiar a los más pobres. En Chile esa es la progresividad. En Chile eso no necesariamente ocurre. El impuesto que más recauda hace muchísimos años es el IVA. Hay impuestos también, como decía Johannes, a la benzina, a otras cosas, a la energía, qué sé yo, que finalmente se reparten más o menos en forma igualitaria entre la población y que no generan el efecto deseado. Pero ¿qué es lo que pasa? Chile ya tiene tasas empresariales altísimas y tiene impuestos también personales, sobre todo los tramos más altos, que también son súper altos. O sea, no se puede seguir subiendo por ahí. Por lo tanto, todo este debate, cuando se dice, no, los ricos tienen que pagar los impuestos. Oye, los ricos en Chile son los únicos que pagan impuestos, sobre todo las tasas más altas. Yo sé que esto es tremendamente impopular de decir, pero cuando uno dice, déjame terminar por favor con esta idea. Cuando uno dice, a ver, ¿quién tiene que pagar impuestos? En Chile llegar a las tasas más altas es muy difícil. Piensen ustedes en un sueldo de aproximadamente 3 millones de pesos. Ese sueldo en Chile paga algo así como 100 lucas en impuestos de segunda categoría. Eso es lo que da el Estado, impuesto directo. En Nueva Zelanda, ese mismo sueldo paga 1 millón de pesos. Pero acá esa discusión no la quiere tener nadie. ¿Por qué? Porque los amigos que están en el Estado, que finalmente tienen los sueldos altos, que van por ahí entre los 2 millones de pesos hasta los 5, 6, 7 palos, cuando uno le dice a esa gente, oye, a ti es donde te vamos a subir, que eso es lo que pasa en todas las economías desarrolladas del mundo, perdónenme,
Ahí es cuando todo el mundo pone el grito en el cielo. Y les recuerdo que hay ejemplos respecto de esto. Y hay ejemplos respecto de esto. Cuando se planteó pagar la gratuidad universitaria con cargo a un impuesto a los profesionales, se puso el grito en el cielo. Gabriel Boric lo acaba de hacer hace poco, también puso el grito en el cielo. Lo cierto es que el Estado de Chile necesita cierta recaudación. Yo discrepo en que el Estado de Chile gaste demasiada plata. Eso a mi juicio no es cierto. El Estado de Chile gasta un monto razonable, uno puede decir se pueden hacer ajustes por aquí y por allá, pero la verdad es que la aguja no se va a mover de la manera en que se mueve en Argentina. Haz de esta Navidad algo especial con Marley Coffee, que tiene un regalo perfecto para sorprender a tu amigo secreto o a quien más quieres. Descubre el nuevo blend navideño Holiday Rose y siente el espíritu de la Navidad en cada taza. Disfruta de su sabor único diseñado para acompañar tus mejores momentos. Encuéntralo en supermercados y cafeterías Marley Coffee. Haz que esta Navidad sepa a felicidad. Que no te lo cuenten, vive la experiencia Celta. Visita sus tiendas y acuéstate, prueba, siente y descubre todas sus líneas de camas y colchones. Recibe la asesoría del equipo Celta y descubre la tecnología que hay detrás de cada uno de sus productos y encuentra con ellos la calma perfecta para ti. Conseguirás el mejor de los descansos y además inspírate con sus muebles y ropa de cama para crear a tu pinta ese espacio sagrado que necesitas a la hora de dormir. Vive la experiencia Celta. Ya son más de 15.000 las empresas que han confiado en cobranzaonline.com para recuperar el dinero de sus facturas vencidas. Mira. Trabajamos con Cobranza Online para mejorar nuestra gestión de cobro porque tiene una plataforma que es intuitiva, te permite cargar facturas rápidamente y vimos resultados de forma inmediata. Cobranza Online hoy es un aliado estratégico en nuestro proceso de cobro y nos permite ser una empresa mucho más sólida. Comienza a recuperar tu dinero hoy mismo. Ingresa ahora a cobranzaonline.com. Sube gratis tus facturas vencidas y si no recuperas, no pagas. Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio, contacta ahora a Factotal, pioneros en factoring y en leasing. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal, más de 30 años en Chile y con presencia en Estados Unidos, Perú, Colombia y ahora también en Paraguay. Entra a factotal.com, haz clic en Contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal, una ayuda para hacer negocios. Diputado Andrés Giordano del Frente Amplio. El Frente Amplio no va a aprobar ninguna reforma previsional que no incluya expresamente una separación de la industria. Este es el peluquero Giordano, ¿no? El que se corta el pelito dentro del Congreso. A ver, ¿tiene otro más? A ver, y lo que iba a comentar Johannes sobre el INMATEI, póngalo ahí. Es bueno que se intente un diálogo, sobre todo pensando en el futuro. A ver, se le ha pedido a Matei que se pronuncie sobre esto, pero no, como que la culebrea, ¿no? Mensajes de Navidad. Mensajes de esos Navidad. Son como todos, son para todo el mundo, los queremos a todos. La verdad es que es como. La paz mundial, dice. Es la paz mundial. La paz mundial. Exactamente. Pero yo le voy a decir una cosa. Aquí nos decían que el diálogo, que había que llegar a acuerdos con el gobierno. Yo le planteo lo siguiente. Cuando se trata del tema de pensiones, aquí hay un tema de principio. ¿Quién es el propietario sobre las cotizaciones? Si lo que se llama la derecha cede en el principio de la cotización del 0,5 más el 1,5, que es un préstamo forzoso, ¿ya? Al Estado. Entonces lo que está cediendo es un principio completo. No está cediendo el 0,5% del completo del principio, es el principio completo de propiedad sobre la cotización. Y eso es lo que no están queriendo entender los colegas, que no es un problema de porcentaje, porque una vez que tú abriste esa puerta, después a través de esa puerta queda la escoba. Pero la democracia Ahora yo te voy a decir una cosa. Hagamos el ejercicio al revés. Porque yo no, honestamente, no veo cuándo en la historia de la República reciente de nuestro país ha sido la izquierda la que ha cedido en una materia de principio. Nunca. ¿Qué es lo que están dando a cambio? ¿Qué es lo que están dando a cambio de que la derecha ceda ese principio? ¿Vamos a liberalizar el mercado laboral? No. No vamos a sacar la ley Karim, que ha dejado la escoba en todos lados, incluso lo reconoce el servicio, la dirección del trabajo, hasta el director del trabajo está querellado por ley Karim ahora. ¿Ya? ¿Qué van a entregar? ¿Qué van a entregar a cambio?
¿Qué van a dar a cambio? ¿Vamos a bajar el impuesto a las empresas? No. Entreguen algo que sea efectivamente. El tema es que no entregan lo que tú quieres. Pero eso es parte de la negociación. No, es que no están negociando. Lo nuestro no negocian. Momento. Perdóname. De nuevos cesantes. Eso hay que repetirlo. Jaime, eso es cierto. Perdona. No pueden negociar con la propiedad de la gente. Eso estamos claros. Yo creo que es realmente importante mejorar las pensiones. Y creo que el hecho que se suba un 6% con la gravedad del caso es incluso insuficiente. Sí. Si uno compara con el mundo, debería ser probablemente 9 puntos. 8, 9. Segundo, no se está diciendo algo que es verdad y que es necesario, que subamos la edad de jubilación. Eso es un tema también fundamental. En mi opinión, que haya un préstamo con los debidos resguardos que va a ser reintegrado no me preocupa tanto. Creo que en general la solidaridad debe hacerse con los fondos generales del país, no con la contribución de uno. Por tanto, ahí hay una base para negociar. Pero ojo, tú no puedes pretender tener el 100% en una democracia. Tú tienes que ser capaz de ceder y trabajar. La propiedad cumple funciones sociales también. Pero hay una falsa premisa. No la función social. El sueldo mínimo el año 87 eran 10 lucas mensuales. Por lo tanto, el ahorro, 1 luca mensual. Hoy el sueldo mínimo son 500 lucas, el ahorro son 50 lucas mensuales. El ahorro ha aumentado 50 veces. Si lo aumentamos un 60% más que el 6%, un 60%, no va a pasar nada porque las rentabilidades, porque hay unos enormes conflictos entre las AFP, las compañías de seguro, las empresas del expresidente Piñera Volcom. Todos esos conflictos de interés han destruido la rentabilidad. Entonces, ¿de qué te sirve aumentar 60% el ahorro si finalmente lo vas a perder? La rentabilidad esta década es UF más cero, es decir, con suerte ni siquiera le estamos ganando la inflación. Entonces, acá el foco, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Hay que trabajar en una reforma de rentabilidad, hay que separar la industria. Ninguna compañía de seguro puede ser dueño de una AFP. Esos son los temas de fondo que hay que atacar. Competencia, porque si hay mayor competencia, derogamos estos 915 cambios, vamos a rentar UF más 16%, que fue lo que se rentó en la primera década. Ahora, una cosa, sería bueno que la señora Evelyn Matei tomara posición en esta materia. O sea, Chile espera de un candidato que diga, bueno, ¿para dónde van a ir los tiros? Y no se ponga de vagón de cola de sus parlamentarios. ¿Cuál es la posición de Evelyn Matei respecto de la propiedad de los cotizantes sobre sus fondos? ¿Es la misma que tiene respecto de la propiedad de los dueños de casa sobre sus hogares respecto a las contribuciones? Vamos a empezar ahí también, porque yo le voy a decir una cosa. Yo en su momento tuve un cruce bastante duro con ella por el tema de... Ella salió a criticar la eliminación de las contribuciones en el segundo proceso constitucional. Y lo tuve en razón de que no podía yo entender que una persona que supuestamente desde mi sector estuviese dispuesto a respaldar un impuesto que le quita a la gente literalmente su propiedad porque no pueden pagarlo. Para las contribuciones. ¿Ya? Que son las contribuciones. Que es absolutamente independiente el ingreso. ¿Ya? Matei las valida. Y en ese sentido, ¿cómo? Matei las valida. Claro. Matei las validó en su momento. Entonces, vamos, ¿por qué no quiere pronunciarse en este momento? En todas partes del mundo, Johannes, el propietario de una vivienda, de un recinto, paga contribución. No es un impuesto, se ha distorsionado. Porque él es la forma con que el municipio pavimenta, limpia, lava. Aquí se ha convertido lamentablemente en un impuesto. Yo pago igual por la basura. Yo tengo que pagar igual por los servicios municipales. Perdóname, es parte de un financiamiento del sistema municipal en el mundo, en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en todas partes. ¿Por qué pago en el campo contribuciones donde no recibo ningún servicio? Tiene usted toda la razón que hay que financiar el funcionamiento de la municipalidad, sí. Pero ¿sabe cuánto se corregía en sus tiempos? Era un 1 o 2% de reavalúo. Hoy en día se está reevaluando un 30%. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque le han echado mano para impuestos del país. Claro. Y no para el servicio que tú tienes. Claro. Entonces, eso está equivocado. Bueno, yo he sido alcalde y conozco el tema. Sí, te digo, es injusto. Eso es injusto. Por eso, Jaime, es necesario expresarlo con claridad. Obvio. Hoy día, en realidad, hay muchísima gente que
paga un arriendo por su casa a través de las contribuciones. Exacto. Es una barbaridad. Totalmente de acuerdo. Eso hay que reformarlo. Pero eso no puede suprimirlo. La gente que tiene pésimas jubilaciones, que es mayor de 60 o 65, debería estar exceptuada de pagar. Hay otra trampa más. Que a ver, perdón, espérate, pero calculémoslo. Yo estoy con Pablo, yo estoy de acuerdo contigo para la gente más pobre. Yo tengo 78 años, tengo casa. Yo debería pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque puedo pagar contribuciones. Entonces, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué alguna? Pero eso es muy importante. Perdón, es muy importante, en mi opinión, que en el fondo estas políticas sean para ayudar a la gente más pobre y no a la gente que tiene más. ¿Estás de acuerdo que le apliquen, por ejemplo, un impuesto a la cuenta de ahorro a la gente? No. Entonces, ¿por qué estás de acuerdo con que se le aplique un impuesto al ahorro que tiene la gente en forma de casa? ¿Por qué no le puedo aplicar, un impuesto? Porque necesito financiar los municipios pero para que las si es funciones por que eso, yo cumplen. necesito financiar muchas cosas. ¿Por qué no les quito? Suprimimos los municipios. Acá los municipios. Pero ¿por qué no les quito? El 74%, discúlpame, la Universidad del Desarrollo llegó a la conclusión de que el 74% de los recursos de las municipalidades en Chile estaban siendo mal gastados. Bueno, entonces la suprimimos. Entonces pero mejoremos el gasto, pero no supriman los municipios. Pero tú no puedes tener un sistema. No, tú no puedes tener un sistema de contribuciones. Discúlpame, pero tú no puedes tener un sistema de contribuciones los colegios lo van a manejar los particulares, el tránsito, los choferes. Donde el fisco, por favor. Donde el fisco determina tu tasa y lo que tienes que pagar de manera completamente autónoma, como lo ha estado haciendo el impuesto interno. Esa es una equivocación. No es una equivocación, es un robo, es un asalto a mano armada. Sí, concepto. Pago gastos es exactamente el mismo comunes. concepto, para que te mantengan el edificio y pagas contribuciones para que la municipalidad mantenga la cuestión limpia. Correcto. Eso es. Pago gastos comunes. ¿De acuerdo? 50% de los últimos 5 años es una locura. Pero esa es otra discusión. Tú puedes discutir si estamos claros. Y lo que está diciendo Gino Lorenzini es verdad. El Servicio de Impuesto Interno te está haciendo un reavalúo y te está cobrando más plata porque quiere sacar plata para otras cosas. Sí, efectivamente. Respecto a Matei, yo quiero decir una cosa muy importante. La probabilidad de que Matei sea presidente de Chile es 0. ¿Por qué? Porque la quieren proteger, no quiere ir a buenas primarias, le quieren poner un par de paquetes. Que vaya contra Johannes. ¿Cuál es el problema de competir? Que compita en una buena primaria y ahí va a tener posibilidades. ¿Por qué no quiere primarias Cast? Yo nunca he escuchado que Matei no se abra primaria y Johannes ha planteado ir a primaria. Pero no lo han invitado todavía, no lo han invitado y por algo hay miedo. ¿No lo han invitado? Hasta el momento no me han mencionado mucho como uno de los potenciales participantes. Caos en Mex. No, aparte lo hacen en Mex. Cordero afirma que hay líderes de opinión que están confundiendo a la ciudadanía y atizando el temor. El subsecretario agregó que hay personas que deliberadamente han llamado a la confusión. Lo que está gestionando el registro civil no tiene nada que ver con el tema del empadronamiento. O sea, le está echando la culpa, digamos, me imagino yo, a ciertos periodistas, gente de programas de televisión, de radio, que escriben que... a ver, Giovanni. Y esa no es la más lamentable de todas las declaraciones de un funcionario de gobierno. A ver. Taller, el encargado de migraciones, le echó la culpa a las AFP. Luis Taller dijo, esto es culpa de la AFP porque ellos están pidiendo esto para contratar gente o para que les paguen la imposición, etc. Mira, yo lo único que puedo decir frente a este episodio es que, por duro que sea, por duro que parezca, por duro que suene, digamos, este gobierno no hace una sola cosa bien, ni una sola cosa bien. Yo les pido una, compadre, como decimos en la cancha, una, compañero, una buena, porque cosas que hacen, la hacen mal. Alguien, vamos para atrás, digamos. ¿Alguien podría imaginarse que después del llamado que hace Cordero, después de lo que dice Cordero, no iba a pasar esto? ¿Alguien podía imaginarse eso? ¿Alguien podía prever que ahí en calle, yo conozco esa calle, Bascuñán Guerrero, porque ese era mi barrio, que está a pasos del barrio Meige, a días de la Navidad, ¿no iba a quedar una debacle? O sea, por favor. Y las declaraciones, además, como decía muy bien Gabriel, de control de crisis, empeoran la situación. Entonces, y me agarro de otra cosa, lo que acaba de decir el senador Fidel Espinosa. Todavía los gobiernos regionales están esperando que les transfieran la plata que necesitan para terminar el año. Todos los gobiernos regionales. Atacama, Los Lagos. Entonces, o sea, amigos del... Perdona, además con un agravante. En el sur, desde Biobío hacia el sur,
esas empresas no solo van a quebrar, sino que no van a poder mantener los caminos, porque el único momento va a poder mantenerlos en el verano. En el invierno es imposible. Exacto. Entonces lo único que yo le pediría al gobierno es, por favor, concéntrense en gobernar, administren lo que tienen, administren el año que les queda y evitemos seguir cayendo en estos errores que son... O sea, todas las semanas es alguna embarrada del gobierno. De verdad que ya no queda tiempo, uno ya no puede ni dormir, digamos, porque algo pasa. ¿Musante? Sí, voy a tratar de ser breve, ya que estoy preadvertida. A ver, varias cosas. Primero, efectivamente esto es un enrolamiento y que es un requisito para poder cotizar y que las personas que vienen a trabajar tengan su situación de RUT al día y estén regularizados en ese sentido. El problema creo yo que se produce con este anuncio que no es acotado en un sentido que no conocemos cuál es el universo, ¿verdad?, que va a ser regularizado de quienes estén empadronados. Yo lo que entiendo, Camila, y corrígeme para preguntarte sobre la misma. Yo lo que entiendo que el llamado que hace Luis Cordero es a estos 182.000 personas que están ya empadronadas biométricamente. Eso es el 23 de junio. Aguanta un poquito, Pancho, para que entienda lo que le estoy preguntando a Camila. Esas 182.000 personas que están empadronadas, ¿cierto? El perfil biométrico, eso, a esas personas se les está llamando para enrolarse. ¿Eso, no? No, yo lo que entiendo, y también me quedo con... Sí, es que hay muchas vocerías al respecto, en eso sí coincido con lo que decía el subsecretario del Interior, hay demasiadas vocerías al respecto. Es que la yo lo que entiendo es que... Camila. Yo lo que entiendo que de los 182.000 que estando empadronados quedan posibilitados a regularizarse, existiría una medida... No, a regularizarse. No, a tener un rol. Sí, espérame, déjame terminar. De ese universo, el gobierno estaría anunciando una medida acotada que todavía no conocemos un número, una cifra, y lo ha dicho también así la ministra vocera de gobierno, de finalmente cuál va a ser esa cantidad de migrantes que hoy día están en situación irregular, que están empadronados, que tienen su respectivo rol y que pueden pasar a estar regularizados. Y en eso yo sí coincido que es preocupante no conocer cuál va a ser finalmente esa decisión, cómo se va a ejecutar, cuál es ese universo de personas. Pero a mí hay otra cuestión que me preocupa más todavía, Gonzalo, que sí coincido que los efectos llamados, como lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores, como el caso del gobierno de Sebastián Piñera con Cúcuta, son negativos porque nuestro país tiene que terminar de tomar las medidas suficientes para poder recibir una migración en grandes cantidades. Tiene que ver con la situación de las expulsiones administrativas. Y ahí voy a hacer una pregunta y la quiero dejar planteada, porque de qué manera un proceso de regularización no sé si compensa es la palabra, pero va de la mano, ¿verdad?, con algo en lo que sí se ha avanzado en el Congreso, que es aprobar facilitación de las expulsiones administrativas, la ley de misceláneo de migraciones, todas apuntando a que quienes hoy día tienen una orden de expulsión administrativa puedan irse de nuestro país. Y las órdenes de expulsión administrativa no se ganan gratuitamente. Acá no estamos hablando del universo de personas que vienen en búsqueda de nuevas oportunidades en Chile. Entonces, yo desde la Comisión de Gobierno Interior, y lo vamos a plantear así, lo que queremos plantear es un concepto que a los abogados no nos gusta mucho, pero que se conoce como deportación administrativa. Alguien que entra por un paso no habilitado, que entre en una calidad de expulsado, que se le dé un plazo de 10 días para ir a regularizarse su situación ante la autoridad, y si no, que se produzca la figura del arresto. Ahora también, pasos o no pasos, zanja o no zanja, todo lo que haya, la gente va a entrar igual si el país le da en bandeja. O sea, hay que quitar los incentivos. El efecto llamado, por cierto que sí. Dice, atención, esto es lo que hizo el registro civil. Esto lo publicó el gobierno hace 4 días. Atención, enrolamiento por artículo 44 de Ley de Migraciones. Lugar, Estadio Víctor Jara, Arturo Godoy, 27:50. Fecha y hora, lunes 16 a viernes 20 de diciembre de 9 a 14 horas. Y este trámite es gratuito. Listo, Mira, es tan buena la comunicación de crisis que dicen enrolamiento por artículo 44. Diablos, Paredes, ¿quién sabe cuál es el artículo 44 de la Ley de Migración? Lo estoy buscando aquí, güey. Culpa grave, leísima. Diputada. A propósito de lo que ha salido con el tema, ¿cierto?, de lo que algunos grupos, ya sea del área agrícola o empresarial, han señalado que estarían de acuerdo, ¿cierto?, con hacer este perdonazo a estos extranjeros. ¿Y cuál es la justificación para quienes toman ese argumento como válido y finalmente lo utilicen? Es porque necesitamos mano de obra, ¿cierto?, de extranjeros que por razones X, chilenos quizás no quieren hacer. Oye, pero yo quiero ser muy clara, la norma es clarísima, Pepe. No se puede contratar a personas que han entrado de manera irregular a nuestro país.
Por lo tanto, esa mano de obra igual no la va a poder tomar ni la DSNA, ni la CPC, ni nadie. Porque la ley es súper clara, no se puede hacer contratación de personas que hayan entrado por pasos irregulares, ilegales. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen un RUT, no saben quiénes son. Pero Camila, si no se les contrata, los tienen en negro. Además, y es si que no están contratados, están en negro. esas son personas, porque insisto, pero Gonzalo, aquí se usa como argumento para decir, mire, contratamos esta mano de obra. Esas personas no se pueden contratar, insisto, porque están en negro, los que los contratan. Por lo tanto, se está cometiendo una ilegalidad. No se puede contratar a ese tipo de personas. Y los que los contratan probablemente lo hacen de manera abusiva, en condiciones infrahumanas y probablemente, no sé si estarán peor que en el país de donde vienen, pero en Chile no están bien. Eso no ocurra, es que lo enrolan. Porque cuando lo enrolan, tienen derecho a lo que todo trabajador tiene derecho. Ya. Ahora, otra cosa distinta es es que la empresa que contrata a esta persona en condición irregular dentro del país comete una falta. Pero esa falta es de la empresa, no es de la persona que está trabajando. Por eso, pero te insisto, por eso no podemos tomar ese argumento. Sí, pero yo prefiero que la persona que está trabajando, de que viene al bienvenidos, país, perdonémoslo porque igual lo necesitamos para trabajar. Pero es que no estoy hablando de perdonar, estoy hablando de la persona que viene al país, que está trabajando, que un empresario lo contrata formalmente con todas las de la ley, incluso cometiendo la ilegalidad del empresario de la multa por la contratación. No, pues estamos hablando, Gonzalo, la multa que puede tener ilegales. el empresario porque lo contratan, puede contratarlo, porque no se contrapone. No hay una prohibición, hay una prohibición de no contratar. Hay una pero lo pueden prohibición contratar porque igual. la norma ha sido muy clara. Mientras en el Congreso avanzamos para facilitar las expulsiones administrativas, porque la gran mayoría de las que hay, que igual son pocas, son judiciales y no administrativas. Por otro lado, se hace esto y se le dice, vengan nomás, miren, enrólense, empadrónense, entiéndalo como usted quiera, pero los vamos a tener en Chile, no los vamos a expulsar. Y lo que nosotros hacemos en el Congreso es todo lo contrario, aprobar leyes para poder expulsarlos. A ver, ¿usted quiere hacer una precisión? Sí, una precisión, porque en 2024 fueron 1.046 las expulsiones que se efectuaron por la vía administrativa. Este año, 2024. Y cerca de 600 las que se hicieron por la vía judicial, que es al revés de lo que ocurrió en 2023, donde fueron 336 las que se hicieron por la vía administrativa y el doble por la vía judicial. Entonces, efectivamente, los cambios que hemos hecho en el Congreso, que han facilitado la expulsión administrativa, que han otorgado mayores facultades al subsecretario del Interior, que han también establecido mayores causales para poder expulsar, han permitido que se avance en materia de expulsión administrativa, y a mí me parece que ese es el camino correcto. Solo para terminar mi punto, solamente es que esas son las decirlo. contradicciones que al final la gente en el país nadie entiende nada. Porque por un lado nosotros avanzamos para poder expulsar y darle a la autoridad política administrativa facultades para que le sea más fácil, pero por otro lado le decimos, mire, en realidad no los vamos a expulsar, los vamos a perdonar. 180.000 o no sé cuántos más con todos los que estaban llegando a este estadio van a terminar siendo. Entonces son señales contradictorias y eso es lo que uno critica, porque la política también es de señales, Gonzalo. Y las señales que da el gobierno, como siempre, son de voltereta. Pancho. Déjame quedarme en lo macro porque analizarlo hoy día es básicamente analizar un circo, es analizar un desastre, un acto paupérrimo por parte del gobierno. Entonces, quiero quedarme con el consejo muy sabio de mi colega Fidel Espinosa, colega televisivo, Fidel Espinosa, que decía que hay que separar los piojos, ¿cierto? Y yo creo que tienes toda la razón, Fidel. Separemos los piojos. Hay migrantes legales y hay migrantes irregulares. No hay que criminalizar toda la migración, ¿estamos de acuerdo, cierto? Totalmente. Consenso. Tercer consenso. Los migrantes están arrancando de una narcodictadura socialista. Consenso, ¿cierto? Sí. Perfecto, consenso. Quizás si no se levantaran las banderas del socialismo no tendríamos este problema. Pero es otro tema, ¿cierto? Porque eso está en Venezuela. Entonces, cuando hay una realidad que es evidente, donde los servicios públicos están colapsados, yo los invito a ustedes a hacer FONASA, los invito a ir a usar, los invito a... Da lo mismo, ¿cierto? Ni siquiera atenderse, a darse una vuelta, a ir a conversar con la señora Juanita, que está en la mañana a las 6 de la mañana sacando su hora, para que ella te cuente cuál es la realidad. Y la realidad es que hoy día los servicios no van abasto. Y Fidel, no es que te lo diga yo, ¿sabes quién lo dijo? Gabriel Boric. Sí, pues no, hace 2 meses. El país ya no está dispuesto. En la ONU, creo, ¿no? Ah, sí, también fue en la ONU, es verdad. No fui yo, pues, Fidel. Fue Gabriel Boric, que en la Asamblea de las Naciones Unidas señaló que Chile, este país chiquitito, largo, angosto, que tiene servicios públicos, atención pública, privada, ya no da más, no alcanza. Entonces, yo estoy de acuerdo con separar los piojos. Mi problema son los incentivos, Fidel, y los incentivos son bien claros. Si el Congreso
está trabajando en medidas que son más duras para favorecer el control de la frontera, para poder expulsar a migrantes, y yo desde otro lado tengo estas señales del gobierno de decir, ¿saben qué? No sabemos lo que vamos a hacer, pero vengan todos a juntarse hoy día en el Estadio Víctor Jara. Aquí no tenemos idea, pero vengan un ratito, así se reunifican. Fidel y Pepe, Fidel. Lo que pasa, sigo insistiendo de que hay un sector político en este país que criminaliza la migración. No, ustedes, pues claramente. Porque ustedes están diciendo simplemente, yo soy Pancho ustedes Rego, quieren expulsar creo. a todo el que entró de manera irregular hoy día, y eso hoy día es imposible. Obvio, dice Camila, ¿por qué? Porque para ella, siendo mujer y siendo madre, le da lo mismo que un niño que llegó de manera irregular, que atravesó la frontera a lo mejor con miedo, con temor, con su familia, no puede ser atendido en un CEFAM. Pero no digáis Pancho Rego. Eso no tiene ni un acto de humanidad. La calidad empieza por casa. Eso, Camila, no tiene ni un acto de humanidad, y menos que provenga, discúlpame, de una mujer. Pero la calidad, menos que provenga de una mujer. Yo la escuché, Camila, yo la escuché con mucha atención. Camila, aquí lo que estamos hablando, yo la escuché escuché con mucho respeto, Camila. Yo aquí lo que estamos diciendo es que hay personas, incluso, mira, voy a dar casos. Hay personas que están en el país, sus hijos están en establecimientos educacionales del país educándose, se atienden en los CEFAM, tienen RUT chileno, y los papás no pueden tener RUT todavía. A eso se están refiriendo. ¿Son chilenos? No, estamos hablando de colombianos, peruanos, venezolanos, sus hijos con RUT, y ellos no tienen RUT, y no pueden, por lo tanto, trabajar. Ahí te encuentro la razón. No pueden trabajar de manera formal. Pero Fidel, tienen beneficio y tienen la prioridad niños. No hay prioridad, eso es mentira. No, prioridad. ¿En qué tienen la prioridad? A ver, le voy a preguntar a Álvaro. Álvaro está, ¿o no? Acá está Álvaro Belolio. Álvaro, tráeme la silla, Nico, suéltate la cámara o tráigame la silla al tiro. Álvaro, ven para acá nomás. Acá. ¿Cómo estáis? Álvaro Belolio, ¿Cómo estás, senador? Ex director de Migración. A ver, muchas Álvaro, gracias. Le quiero dar las gracias a Álvaro, que está acá en Sin Filtro. Lo llevé hoy día a la radio y en vivo y en directo me llamaron los chicos del departamento de habilidades blandas. Me dijeron, Gonza, necesitamos a Álvaro Belolio hoy día en el programa Sin Filtro. Llamó a María Ignacia y María Ignacia le dijo, sí, puedes estar en Sin Filtro. Así que te doy las gracias porque está de cumpleaños además. Álvaro, bueno. Mi hijo está de cumpleaños. Sí. Te cargo, ¿en qué parte? En Piñera 12, la Dirección de Migraciones, ¿no? 2018 a 2022. Ya, a ver. Hoy día he escuchado en la radio, y me da datos que eran durísimos. 533.000 migrantes están en FONASA y no cotizan. Gracias. Y la prioridad que tiene, por ejemplo, un migrante sin carnet de identidad, que su hijo, o sea, que es absolutamente irregular, que su hijo tenga la prioridad de entrar a los jardines infantiles, ¿no? ¿Es así o no? A ver. El decreto 15 de la Junji, con fecha de noviembre del 2022, establece las prioridades para ingresar al jardín infantil. Prioridad número uno, hijo de extranjero sin carnet de identidad. Prioridad número 2, la siguiente, hijo de madre adolescente chilena. Prioridad número 3, hijo de madre perteneciente a pueblo originario o hijo de madre en hogar monoparental. Entonces, claro, en general algunas comunas, las comunas donde estamos, no genera tanta influencia, pero en Alto Hospicio, en Calama, en Antofagasta, en Independencia, en Santiago Centro, en Recoleta, es un tema trágico y gran parte del problema que tenemos migratorio, porque uno, efectivamente, hay un problema contra las fronteras, controlar las fronteras es difícil en todas partes del mundo, estamos de acuerdo. Pero los incentivos y las señales que dan los países son los que hacen la diferencia. Y en Chile, 3 cosas. 1, los hijos de migrantes que ingresan clandestino tienen prioridad por suelos nacionales. Tienen prioridad, tienen prioridad. Los hijos de migrantes, de inmigrantes clandestinos que entran al país tienen prioridad. Anotémoslo eso. Comuniquemos bien. ¿Cómo? En la Junji. En la Junji. Pero ¿les parece bien? ¿Les parece bien? Yo lo encuentro terrible. Parece que a ellos sí, pero nosotros le estábamos diciendo que está muy mal. No, lo que pasa es que... Ya voy a abrir, Pepe, ya voy a abrir. Dame las tres que me dijiste. Ya, la primera. Número 1. Entonces, ese es un incentivo muy potente. Segundo, ahora con todo el empadronamiento y otro, a nadie parecía lo importante, y lo dijeron las estadísticas, cerca de 150.000 migrantes trabajan sin autorización. ¿Qué pasa con el respeto a los derechos laborales? ¿Qué pasa justamente con estos empleadores que pueden abusar en los casos de trata, de tráfico? La ministra Toá estuvo hace un par de días defendiendo esta medida, diciendo que no se puede sancionar malas a los empleadores, incluso con temas penales, porque eso perjudicaría a la economía. Entonces, ¿qué es más relevante? ¿La economía y el acceso a estos migrantes que trabajan clandestinamente, sin autorización? ¿O efectivamente los flujos migratorios y los problemas que tenemos con el crimen organizado? Porque
quien principalmente se encarga de ayudar a ingresar ilegalmente a Chile es el crimen organizado. Esa es la razón número 2, porque trabajan sin autorización y el gobierno los premia con una visa. Y la razón número 3 tiene que ver justamente el tema de salud. Tener 533.000 migrantes cotizando 0 en FONASA. La familia de mi señora es de Iquique. Ahí me toca ir al menos 3-4 veces a la semana. El hospital, con suerte, puede atender la urgencia. Está completamente reventado. En Tarapacá, el 52% de los presos son extranjeros. En Alto Hospicio, los campamentos han crecido cerca de 30.000 personas, completamente tomados por el narco. No han construido un jardín infantil, no han abierto una sala, no han hecho ni un consultorio. Y finalmente, los migrantes vienen a Chile no solo por los problemas de frontera, por los incentivos, sino vienen por eso, porque es fácil trabajar en Chile, porque creen que venir no los van a expulsar y por los privilegios que le da el Estado de Chile, el gobierno actual, a estos migrantes. Bueno, yo decía, hoy día somos los tontos del barrio. Hoy día conversamos y le hago la última pregunta y la abro toda, porque Pepe quiere preguntar ya. Por supuesto. Hoy día conversábamos en la metro cuando estábamos en la radio y tú me decías que tampoco se regulariza nada, que debiese haber cárcel para la gente que contrate gente ilegal, ¿o no? Desde mi perspectiva, debería ser una falta, un delito, contratar a alguien, no sé si cárcel, por una sanción alta, pero debería tener una perspectiva, porque, primero, no entiendo por qué se naturaliza o se normaliza que la gente trabaje sin autorización. O sea, ¿dónde está el respeto a los derechos laborales? ¿Dónde está, por ejemplo, la justicia y la igualdad con los trabajadores nacionales? Un tema súper concreto. Nosotros hicimos una estimación en un libro que sacamos con Gonzalo Valdés el año 2020, y en las regiones donde había más presión migratoria, los sueldos de los trabajadores con menos escolaridad, o sea, que no fueron a universidad, disminuyeron hasta un 6%. Entonces, al final, y también compartí después con la producción una lámina que muestra cómo se ha creado y se ha destruido empleo basado justamente en esta lógica. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a reventar el país con este buenismo donde la única solución a la migración es darle visa a todos? ¿Cómo eso del buenismo? A ver. Porque finalmente, y también se ha creado una falsa dicotomía. Yo no estoy de acuerdo que el tema es o darle visa a todos o hay que expulsarlo a todos. Hay una solución intermedia. Sanciona fuertemente a los empleadores que contratan y que abusan muchas veces de estos migrantes. No les permitas, y gran parte de estos extranjeros lo que van a hacer es que van a buscar oportunidades en otros países. La gran mayoría de ellos tenía visa, por ejemplo, en Colombia. La gran mayoría de ellos puede buscar oportunidades en Brasil. Y finalmente, ellos siempre van a buscar el lugar donde creen que van a estar mejor y tienen más privilegios. Hoy en día, en Latinoamérica, el país que le da más privilegios es Chile. Si nosotros cortamos eso, no necesitas tener tantos vuelos de expulsión. Necesitas hacer cumplir la ley. A ver, en un momento Camila Musante deslizó el cucutazo. Lo mencioné expresamente. Lo mencionaste, que digamos, y tú estabas en ese momento en el servicio migratorio. Que el efecto llamado del cucutazo de Sebastián Piñera. Me parece insólito que, o de un cararrejismo, pero impresionante, que uno de los responsables políticos de que ingresaran de manera masiva inmigrantes ilegales producto del llamado irresponsable que realizó el presidente Sebastián Piñera, hoy día nos vengan a dar clases, cátedra de cómo tiene que manejarse la inmigración o a los inmigrantes en Chile. Me parece, pero que yo no estoy, de verdad, me parece insólito, Gonzalo. Álvaro. Se le escapó un violento al moderado. Tiene un violento. Álvaro, después viene Fidel. Álvaro, después Fidel. ¿Saben cuántos ciudadanos haitianos entraron a Chile con visas diciendo que eran turistas y se quedaron en el país el año 2017? ¿Cuánto? El caso Haití. 2017 en Haití. El año 2017. Pero espera un poquito. 2017 Haití. 2017 Haití. ¿Sabe cuántos ciudadanos haitianos entraron el año 2017 a Chile como turistas presentando así situación? ¿Cuánto? 130.000. Año 2017, mismo año 2017. ¿Sabes cuántos ciudadanos venezolanos entraron a Chile y se quedaron acá, y muchos de ellos irregulares? 110.000. O sea, solo ese año, 240.000 ciudadanos extranjeros entraron a Chile y se quedaron, la gran mayoría, en ciudadanos haitianos y otros. Sebastián Piñera, ¿sabes cuánta gente ingresó clandestinamente en los 4 años de Sebastián Piñera? 88.000. Entonces, justamente, ¿saben cuántos ingresos clandestinos llevamos del 20? ¿De regularización salieron de dónde? Por las visas anteriores, porque y hay un tema súper importante. Estamos hablando. No aguanto un poquito. Pepe, pregúntele bien, pregúntele. La mayor regularización de los gobiernos ocurrió con Sebastián Piñera, 325.000.
que entraron La legal. ley de migración es vigente, el proyecto lo presentó el presidente Sebastián Piñera, lo aprobó, lo promulgó y por lo tanto este gobierno le toca asumir la ley que vuestro gobierno hizo. Y ahora el problema es de este gobierno, de la ley que nos dejaron. O sea, me parece un poquito mucho venir a dar cátedra acá de cómo hay que manejar la migración, de no regularizar cuando el gobierno de Sebastián Piñera, donde usted era director, regularizó la mayor cantidad. O sea, creo que hay que tener un poquito más de consistencia para dar recomendaciones para A si yo hice B. Ok, una pregunta. ¿Cuántos ciudadanos que ingresaron ilegalmente a Chile regularizaron durante el periodo de Sebastián Piñera? ¿Sabes la respuesta? No. 12.000. ¿Cuántos extranjeros entraron, se les venció la visa o entraron como turistas y se les venció la visa? Hay dos tipos de irregularidad. La irregularidad, el que entró legal, el que se presentó frente a PDI, el que mostró su antecedente, el que se le venció su visa, y efectivamente en ese caso se puede evaluar. Turista, pero no necesariamente turista, también visa vencida. En este gobierno de ingresos clandestinos, se podía, ingresos clandestinos, 182.000. 15 veces lo que hizo el presidente Piñera. Si este gobierno hubiera dicho... No se regularizaba ninguno. Está en el proceso y lo dijo. Lee la política migratoria, el capítulo 6. No ha ocurrido nada. Entonces, nuevamente, si este gobierno dice, el problema, al igual que la administración anterior, es regularizar a quien tuvo visa vencida, pero se presentó de forma legal en frontera, perfecto, veámoslo. Pero el proceso, el registro biométrico, es solo para los clandestinos. ¿Y por qué? Porque la prioridad del gobierno es privilegiar al clandestino por sobre el nacional y por sobre el que pide visa. Y ese es el problema de la migración. Más allá del control fronterizo, es que este gobierno activamente busca privilegiar al clandestino. Por razones ideológicas principalmente. Hay como una confusión de conceptos, sí. Yo creo que acá hay un tema. Y nos han dicho varias veces. ¿Se acuerda, senador, cuando estaba Carlos Figueroa, que hoy en día asesora en presidencia en materia de relaciones exteriores, cuando fue en junio del 2021, o un poquito antes, fue en marzo del 2021 a hablar sobre el proyecto de ley cuando estaba antes de ir a Mixac? ¿Se acuerda lo que dijo en ese minuto, no? Él estaba ahí en ese minuto a cargo de incidencia al Servicio de Registro de Migrantes. Y él dijo, ingresar clandestinamente no es razón para expulsar a alguien. Y después cuando fueron al Tribunal Constitucional, de ahí, ¿saben quién firmó, por ejemplo, el patrocinio para ir al Tribunal Constitucional para evitar el cambio de ley para moderar la migración? Gonzalo. Jaime Gajardo, el actual ministro de Justicia. Entonces, todo eso generaba estas condiciones y ellos dijeron que... Y hay un tema bien ideológico. El ministro de Justicia fue al Tribunal Constitucional para... 2 veces. 2 veces, para que los haitianos que querían que entraran de manera clandestina a Chile no se les exigiera una visa, pudieran llegar y entrar. Los ciudadanos haitianos que entraran como turistas, que se les empezara a pedir visa de turismo, para que no entraran sin demostrar o sin pedir visa antes de venir. Eso fue el año 2018, lo que terminó en la práctica con la migración haitiana y los vuelos LO. Eso fue, junto con las querellas, lo que finalmente quebró el LO. Y el 2021 fueron al Tribunal Constitucional para, 1, que el gobierno no pudiera poner visas. 2, que el gobierno no pudiera expulsar. 3, que el gobierno, por ejemplo, en casos donde venían niños no acompañados, no pudiera ayudar a reunificar en el país de origen. Y por eso también los problemas que tenemos en el norte, ahora que estaban hablando de los niños, la cantidad de niños que se ocupan como pasaportes humanos. Si el tema es muy preocupante y muy grave, y realmente, eso sí, yo sí agradezco que había un cambio cultural en el discurso que tenía la centroizquierda. O sea, a mí me dieron muy duro con ese tema. Humanos, sino que no solamente como pasaportes humanos, sino que también en muchas ocasiones como parte de las operaciones del crimen organizado. En los últimos 5 años ha aumentado en un 25% la participación de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos que están asociados al narcotráfico. Incluso los utilizan con todo un escalafón que primero van a espiar y luego les van dando más responsabilidades hasta que ya pueden movilizar incluso los vehículos en los que se transportan los narcotraficantes que están en estas bandas de crimen organizado. Entonces, yo me pregunto, por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros adoptar medidas que dejen fuera de nuestro sistema de educación pública, ¿verdad?, a quienes son hijos de migrantes, para que caigan precisamente en estas redes? O sea, creo que también ahí hay que tener un discurso consistente y responsabilidad de Estado respecto de las infancias. Pero me quiero detener en lo que decía el exdirector
respecto al empadronamiento y las personas que están en situación clandestina. Yo entiendo que hoy día el empadronamiento y el empadronamiento biométrico tiene un sentido de generar mayor control en la migración y precisamente poder identificar respecto de los clandestinos quienes tienen algún antecedente penal y así generar las expulsiones que correspondan. Por lo tanto, también desde ahí entiendo la priorización del que él hablaba de una manera bastante crítica y me parece que es correcto porque finalmente nosotros lo que queremos es un control migratorio ordenado, poder identificar quiénes tienen antecedentes, quiénes han cometido delitos, a quienes hay que expulsar, cómo hay que expulsarlos y respecto de los demás poder generar las condiciones. Pero sobre las infancias a mí sí me preocupa muchísimo esto que se diga que hay que generar una suerte de discriminación a la hora de acceder a la educación pública. ¿Por qué? Porque los datos no mienten y lamentablemente hoy día los niños, niñas de cualquier nacionalidad cuando están en una situación de abandono son las presas fáciles del crimen organizado. Asumiendo la pregunta de Camila también a Álvaro, cuando se hace el control biométrico es efectivamente para ver quiénes tienen una capacidad o que haya entrado gente que tiene antecedentes delictuales. Y si eso es así, ¿cómo lo haces en el caso de Venezuela? ¿Con quién lo rechequeas? ¿Con quién lo chequeas al otro lado? Si no tenemos ningún tipo de información. Bueno, hay dos temas. Uno, yo comparto con la diputada, ese fue como el gobierno presentó el registro biométrico. Eso fue lo que dijo el subsecretario Monsalve, pero la semana pasada el subsecretario Cordero, en un evento en la CEPAL sobre el ACNUR, sobre el MAS 40 Cartagena, dijo que no, que efectivamente el proceso biométrico era un compromiso con la regularización, que es concordante con lo que se publicó, y lo sacó la Contraloría en diciembre del año pasado, en el capítulo 6, que dice exactamente lo mismo, que aquellos que ingresaron clandestinamente y tienen arraigo o laboral o familiar pueden verlo. Yo creo que sí hay que buscar una solución, o sea, no estoy diciendo que esto es blanco-negro y hay procesos intermedios. El tema de niñez es por lejos el más trágico, por lejos. Y yo creo que en general que han hecho los países exitosos en materia de migración, Canadá, Nueva Zelanda, algunos países nórdicos, son mucho más proactivos con respecto a los flujos. O sea, no son procesos de regularización, sino que son patrocinios desde las regiones y desde las comunas. Y otro sentido, que el gran problema que hay, que sí puede ayudar un poco en el sentido que estaban mencionando, es que la migración hoy en día está muy concentrada en prácticamente 4 o 5 regiones que tienen más del 10%, algunas del 20%, y otras que tienen menos del 3%. Si uno genera un incentivo de movilidad, porque el migrante tiene más flexibilidad, se mueve mucho más. Mi bisabuelo llegó a Italia, se bajó del barco porque el barco se echó a perder y se bajó en Talcahuano y puso un almacén, pero el barco iba a Viña del Mar. Entonces, ahí fue un poco circunstancia, y con un trabajo, con una movilidad interregional, uno podría ocupar cupos de forma más efectiva. Fidel, ¿te quiere preguntar algo? No, solo que no se instalen situaciones que no son verdaderas. Por ejemplo, cuando Camila hace un rato plantea que Perú está expulsando a los migrantes, suena como un titular bonito, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo la ley claramente es que aquí el que no tenga un medio identificatorio válido para presentar ante la autoridad que se ha expulsado, no es que van a expulsar a todos los inmigrantes, que quede claro. Y lo segundo, para que tampoco quede instalado este hecho como que aquí el inmigrante tiene un privilegio respecto a nuestros compatriotas, eso no es así. Y voy a dar solo un ejemplo, en un tema que yo conozco porque lo trabajo diariamente en mi distrito y en mi región, que es el tema de la vivienda. No hay privilegios, por ejemplo, en el acceso a la vivienda de un inmigrante respecto a un nacional. Pueden participar cuando ya están regularizados, pueden ser parte, pero representan un 0,7% de los comités de vivienda de las miles de familias. Termino con lo siguiente, cuando Pancho Rego y Giovanni dicen que una buena de este gobierno, ahí hay una buena. El plan de emergencia habitacional en Chile ha entregado miles de soluciones habitacionales sin deuda. Pero no va a cumplir. Pero vamos avanzando, eso no importa. Que miles de chilenos tengan su casa propia, miles de chilenos tengan su casa propia, un orgullo para nosotros. No nos sacamos el tema. Quiero hacerte una pregunta, Álvaro, y voy contigo, Giovanni. Aguántame un poquito. Te quiero hacer una pregunta porque hoy día tú me decías que el gran responsable de lo que sucedió hoy día afuera del estadio Víctor Jara es el ministro de Justicia, Gajardo, en parte. Quiero entender un poquito porque este ministro ha estado pasando colado. Quiero que me cuente un poquito el perfil de este ministro y dónde ha estado haciendo, digamos, cosas para que esté pasando esto, digamos. Mira, hay dos temas que a mí me preocupan mucho del Ministerio de Justicia, que son responsabilidad directa del ministro Gajardo. Acá, eso sí, lo que hizo el empoderamiento para el RUN no tenía que ver con la regularización. Eso fue un cruce extraño, pero ocurrió. Puede mejorar comunicacionalmente siempre. No hay político que no se queje del tema comunicacional. Pero, dicho eso, hay dos temas que me preocupan mucho de justicia.
El año 98, Chile firmó lo que se llama el Tratado de Estrasburgo. El Tratado de Estrasburgo sirve para trasladar personas condenadas. ¿Por qué es relevante? Porque el 70% de los presos extranjeros en nuestras cárceles están en un país con el cual tenemos convenio. Se ocupa muy poco. 70%. Y es difícil, pero hay que se hacerlo. ocupa muy poco en Chile. Entonces, yo estoy hablando de que hay más de 9.000 extranjeros presos, solo expulsando a la mitad, porque todo es difícil, y que cumplen la condena en el país de origen para que no haya impunidad, ya disminuyen la presión de forma brutal en las cárceles. En Tarapacá es el 52% de los presos. En Antofagasta el 35%, en la metropolitana supone el 10%, y la población migrante en Chile el 8%. Entonces, eso uno. ¿De quién depende ese tema? Del Ministerio de Justicia, que tiene un departamento de Relaciones Exteriores solo para eso. Si tú generas un convenio con Colombia, sube al 95%. Y el segundo tema que me preocupa tiene que ver con esta lógica del registro civil, pero también tiene que ver un poquito con la AFP, porque de estos 182.000 dijeron que 150.000 están trabajando sin autorización. Muchos trabajan aplicaciones de reparto y otros. Pero cuando se genera esta petición al registro civil, piden, uno, tener contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se puede firmar con pasaporte, con DNI, pero no te piden tener autorización de trabajo o visa. Y ahí está el vacío, ahí es donde está el problema. Porque mucha gente cree que al tener este número está habilitado para trabajar y realmente no está. Y eso es una reforma que puede impulsar el Ministerio de Justicia. Más allá de las preferencias ideológicas del ministro, militante del Partido Comunista, 2 veces fue al Tribunal Constitucional para tratar de evitar avance. ¿Él fue al Tribunal Constitucional para evitar qué cosa? Ley de migración. No, pero en 2018 muchos se olvidan. En 2018, cuando se puso la visa ciudadano haitiano, que estuvo mucho tiempo en discusión, fueron al Tribunal Constitucional para tratar de evitar que el gobierno pusiera visas. Se ganó el tribunal, así agradezco al abogado, soy ingeniero, así que uno siempre tiene que agradecer los que complementan, pero fue tremendamente complejo y nosotros, de las primeras medidas, fue, usted no puede ordenar la casa, usted no puede hacerse cargo de estos vuelos que huyen, y en el caso que, no sé, en diciembre del año 2017 llegaron a Chile 16.000 haitianos, 16.000, y para nadie fue tema. Entonces, ese fue un tema y Gajardo estuvo muy involucrado en eso, y la segunda vez, el 2021, fue bien transversal. Se ganaron algunos, se perdieron otros, pero realmente el cambio cultural fue brutal. A mí probablemente la que más me dolió y más me costó entender fue que en junio del año 2021 nosotros sacamos un vuelo de expulsión, lo cual tuvimos muchas demandas, y en ese vuelo de expulsión iban traficantes de niños y narcos. Y la cantidad de críticas, hubo un proyecto de resolución del Senado que nos criticó de tener las expulsiones, organismos internacionales, la defensora de la niñez, o sea, nos sacaron la cresta. A mí me pidieron la renuncia por sacar un vuelo con traficantes de niños. O sea, entonces, acá claramente... ¿Cómo? A ver, espera, aclárame eso. En junio del año 2021. ¿Junio? 2021. Vuelo con expulsión y adentro iban traficantes de niños. Y narcos. Y te montaron la ópera por tratar de sacarlos, de expulsarlos de Chile. Por expulsar. Porque al final lo que quería hacer era suspender los vuelos. Y cuando nosotros hicimos, y este es un dato rosa, solo va a ser filtro. Cuando hicimos el traspaso de mando con la Subsecretaría del Interior, y está el subsecretario Monsalve, nosotros dijimos, subsecretario, tenemos un convenio con 15 vuelos ya financiados. Ejecutamos 9, quedan 6. El costo era mucho más barato. El costo por expulsado, 833.000. Hoy en día están pagando cerca de 3 millones. El subsecretario me dijo, ¿saben qué? Nosotros tenemos los votos, nosotros tenemos el poder popular, vamos a hacer lo que queramos. Comienza el nuevo año con varios milloncitos en tu cuenta del banco. LatamWin.online presenta el torneo de fin de año millonario. La oportunidad perfecta para cerrar el 2024 con broche de oro y cambiar tu vida para siempre. Son 100 millones de pesos a repartir en un torneo exclusivo. Para participar, regístrate con el código Sin Filtros y recibirás 5.000 pesos para jugar y sumar puntos. Únete ahora y despide el año con la emoción de ganar millones en LatamWin. Evolucionar la gestión de tu empresa es simple cuando te acompaña De Fontana. Si necesitas impulsar tu negocio y dejar los procesos tediosos, evoluciona con el único sistema ERP que incluye gestión empresarial, gestión de personas, contabilidad, punto de venta e inteligencia artificial. No te extingas, el cambio es ahora y De Fontana te quiere ayudar a crecer trabajando juntos en el futuro de tu empresa. Ingresa a defontana.com y encuentra la solución que más te acomode. Motorola Razr 50 Ultra es el teléfono que revoluciona la industria de los plegables.
Con Moto AI y nuevas maneras de interactuar, capturar y crear, tiene la pantalla externa más grande e inteligente de todos los teléfonos plegables. Y puedes hacer lo que quieras sin abrir la tapa del teléfono. Toma fotos y graba videos de primer nivel. Cuero vegano y protección contra el agua. Es fácil de darse cuenta que es el plegable más inteligente hasta el momento. Encuéntralo en motorola.cl. ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado. No esperes más. Entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. KM Millas, más de 10 años liderando el mercado de millas. Y recuerda, seguir a KM Millas en todas sus redes sociales. Giovanni, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, no, primero, algo que no hizo nadie de mi panel, ni de felicitarte, Álvaro, por tu extraordinaria votación. Es consejero regional. El core más votado. Si no me equivoco, primera mayoría de la región metropolitana. Así es. Así que felicitarte de todo corazón. Tuve el privilegio de trabajar con Álvaro en mi breve pasada por el Ministerio del Interior como jefe de gabinete del ministro. Ahí estuvimos trabajando codo a codo en esa época también para regularizar esta situación de no había ley de migración en esa época. Costó 8 años sacarla, así que fue... Exactamente. Y a propósito, y tomándome un poco de lo que plantea Álvaro, bueno, el famoso artículo 44 que plantea, ¿cómo se llama tu amigo? Paredes. Que plantea Paredes en su comunicación, digamos, lo que hace es permitir la obtención de rol único nacional. ¿Para qué? Para ser contratado. Pero como bien dice Álvaro, el problema es que no se exige visa. Y aquí me quiero tomar de lo que dice Álvaro para responderle al senador Fidel Espinosa. Dice, no quiero que se instalen cosas, estoy de acuerdo con usted, senador. Yo tampoco quiero que se instale la mentira, porque es una mentira que ha planteado Inti Salamanca, de que el presidente Piñera fue a Cúcuta a hacer un llamado a la inmigración ilegal. Y quiero ser súper claro en esto, Inti, porque yo te invito, porque hay un video. Yo te invito, eso, espérate, que tú tienes ese video, mándaselo a la producción para que lo podamos ver. Eso, hagamos eso, porque ¿sabes qué? Lo que fue a hacer el presidente Piñera a Cúcuta fue ofrecer una visa democrática. Y una visa, que me corrija Álvaro, que es especialista en la materia, significa cumplir ciertos requisitos y ciertas condiciones y tiene además ciertas consecuencias para la persona que accede a esa visa. Entonces vamos a distinguir claramente lo que es un llamado, ¿sabe qué? Vengan todos venezolanos, pobres venezolanos, vengan a arraigarse a Chile a decirle, ¿sabe qué? Si usted está huyendo de una dictadura que está tratando de matarlo, que está tratando de tomarlo detenido, puede obtener esta visa bajo ciertas condiciones. Si estoy equivocado, corrígeme por favor, Álvaro, que eres el especialista. Dos datitos que son más o menos importantes. Con la visa de responsabilidad democrática se dieron 88.000 visas en 3 años. O sea, efectivamente son poco menos de 29.500 al año, promedio. Los ingresos clandestinos durante todo el periodo del presidente Piñera fueron 88.000. O sea, si sumamos esos dos números, todas las visas democráticas más todos los ingresos clandestinos, son menos de los 182.000 que están ahora. ¿Cómo? 56.000 solo el 2021. Entonces, esos ingresos clandestinos. Cuesta llegar a los 88.000 si solo un año fueron 56.000. Pero contemos entonces los años. 2022, ¿sabe cuántos fueron? Tiene datos distintos. 54.000. 2023, ¿cuántos fueron? 44.000. Y vamos sumando, llevamos 125.000. Y un gran problema es que con 2021 56.000, 2022 54.000, 2023 45.000 con este gobierno. Pero les parece han venido bajando. Pero si tienen la Fuerza Armada en yo tengo una pregunta porque 4 veces la plata y siguen entrando. El cambio en la visa democrática genera que Venezuela deje de tener visa como turista. Y el impacto real en la migración es que la persona que antes ingresaba por el paso regular con visa de turista y que por lo tanto tú sabías quién era, le tenías el registro de quién ingresó, generó el efecto contrario, que esa migración se transformó en irregular y tuvo que pasar por los procesos fronterizos, por pasos no habilitados, sometiéndose a todo el proceso de trata de personas y de todo el crimen organizado. Entonces eso también, pongámoslo en el contexto, cuando uno dice voy a dar una visa democrática y por el otro lado le quita la visa de turista impidiendo el acceso como turista que antes lo tenía. Oye, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Se fomentó el paso irregular, que es el problema que hoy día tenemos. Y este gobierno tiene que aplicar la ley creada por el propio gobierno de Sebastián Piñera, el artículo 44, de enrolar y darle
rol y ustedes ahora echan la culpa a este gobierno de aplicar la ley. Reglamento, de verdad. El reglamento. Es que hay un tema. El reglamento lo dictaron ustedes. A ver, Álvaro. Acá hay un tema muy interesante y que no hay solución única, pero tiene que ver con eso y es la gran diferencia y también lo plantean los jesuitas. ¿Debe Chile recibir a todo migrante que se quiera venir? No. O sea, si todo ya... Bueno, eso no está de acuerdo. Entonces, cuando los ciudadanos venezolanos tenían turismo laboral, podían entrar solo entre el año 2017 y 2018, 300.000 ciudadanos venezolanos. 300.000. Eso es más que la suma de todos los ingresos clandestinos en la historia de Chile. Cuando efectivamente se empezó a pedir visa, y la visa de responsabilidad democrática, 88.000 en 3 años. ¿Qué es más manejable? ¿300.000 turistas en 2 años? ¿O 88.000 efectivamente con visa, con carnet de identidad en los 3 años? Entonces hay un tema. La gran pregunta es eso. Eso generó cuánta irregularidad en el ingreso. Hay otro tema. Hay 7 millones. ¿Sabéis quiénes son? Hay 7 millones de ciudadanos venezolanos que quieren salir de Venezuela ahora en enero porque efectivamente no han entregado el poder. ¿Deberíamos decirles que entren como turistas? ¿Esa es la solución? No, pero eso no es la pregunta. Pero eso es lo que están diciendo. Yo no te estoy diciendo que la solución es la visa de turista. No estoy diciendo eso, para nada. Pero si dijeron lo que te estoy turistas diciendo no se quedan irregulares. Es otra cosa. Es que cuando tú hiciste el cambio de ley, el incentivo que generaste no era que se vinieran regular. Fue al revés. Que hubiera migración irregular. Y el efecto generó la cantidad de irregularidad que han entrado por pasos no habilitados. Entonces, yo no te estoy diciendo que todos tengan que haber tenido que tener visa de turista. Pero claramente era mejor saber quiénes son, controlarlo en la frontera y después tenerlo registrado, que hoy día el problema es que no sabéis quiénes son. Entre el 2016 y el 2019, 900.000 turistas. Y no quedarnos ahí. Yo comparto contigo en eso que, mejor que ahora. La migración que uno requiere es una migración que venga a contribuir al país, que sea regulada por procesos formales, con postulación, con un montón de cosas. Es lógico, yo quiero eso, de postular, de hacer un control. No te estoy diciendo que se venga todo el mundo de visita, es imposible, si no aguanta nuestro país. Pero también hagámonos cargo del tipo de legislación que dejamos, del cambio a la ley que ocurrió y de las consecuencias que eso trajo. Porque asumir que ese es un problema de este gobierno es de un carerrajismo bien brutal. A ver, Camila. Tratar de instalar de nuevo el tema de la visa de turismo es seguir mintiéndonos entre nosotros. Porque todos sabemos que todas esas personas que ingresaron, o un número significativo de ellos, no venía de turista al país. 95% se quedó. Utilizaban la visa de turismo, como bien lo dice Álvaro, el 95% de ellas solamente ¿para qué? Para entrar y después quedarse a trabajar. De turistas nunca vinieron a turistear. Esos aviones con haitianos que teníamos entre el año 2016 y el año 2018 no venían de turistas, se quedaban a trabajar. Eso primera cosa. A propósito de Oye, yo te escuché, por favor, lo que decía el senador Espinosa respecto a la norma peruana. La norma peruana que aprobaron hoy día, ¿cuál es? Que el extranjero que no se identifica frente a las autoridades se expulsa inmediatamente. En Chile ni siquiera los van a expulsar, les dan el ingreso, los acomodan. En Chile les preguntáis algo y te pegan. Además, porque así están las cosas. Aquí está. Perú, gobierno aprueba expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen ante autoridad. Imagínate. La no sola identificación inmediatamente es causal para expulsarlo. Acá ni siquiera se le pregunta quiénes son. Y obviamente, a propósito de la cifra de la cantidad de migración que tenemos en el norte, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos con estados de excepción constitucional? ¿Se imagina si el presidente Sebastián Piñera hubiese propuesto mantener por todos estos años estado de excepción constitucional, cómo nos hubiese ido? Nos hubiesen dado el portazo en la cara. Porque ninguna de estas cosas que nosotros sí le hemos dado nuestros votos para que avance este gobierno, nefasto, sobre todo en esta materia, se ha hecho gracias a nosotros y a contrario censo, a contrapelo el Partido Comunista de Frente Amplio. Completamente de acuerdo. Aguanta un poquito. Yo he votado, yo me siento absolutamente tranquilo porque he votado todas las leyes de seguridad a favor y en la línea, y por eso dije lo que planteaste en la introducción, que yo no me siento hoy día identificado de que hagamos un pacto, una alianza con Frente Amplio y Partido Comunista, justamente por el tema que está planteando Camila Flores hoy día, en el sentido, ¿no es cierto?, de que hay un sector político que no ha querido avanzar en esa materia, pero no hay que meter a todos en un mismo saco.
Porque aquí hay un sector de la izquierda que sí estamos por más leyes de seguridad, por mayor control en los pasos fronterizos, porque tengamos la ley Naín Retamal, porque tengamos mayor seguridad en la macrozona sur y en el norte del país. Entonces, desde ese punto de vista, yo repito, o sea, la medida de Perú, cuando se da como ejemplo, primero, ¿no es cierto? Aquí lo que se pretende instalar es que poco menos que están expulsando a todos. No, es el que no tiene documentos válidamente emitidos para mostrar ante la autoridad. Y eso en Chile, de una u otra manera, está ocurriendo de diferentes formas, Camilo. O sea, cuando hay un inmigrante que tiene a sus hijos en un establecimiento educacional, que están estudiando, que se atiende en un CEFAM, que va al hospital, son medios de identificación que hoy día ya existen y que esas personas fueron, tengo entendido, empadronadas, y ahí tenemos los 180.000 personas que el gobierno pretende de una u otra manera darle una regularización. Yo no estoy en contra de aquello. Sí estoy en contra de todo aquel que cometa delitos y que haya mecanismos de expulsión que sean mucho más eficientes, porque solo me recuerdo el caso de Puerto Montt, ¿recuerdas tú cuando lo vimos la otra vez? En donde 10 colombianos golpearon a carabineros, casi los mataron, y el presidente Boric, que estaba en Calama, dice: lo expulsamos mañana. Claro. Y después se metió. Todos los organismos, después se arrancaron. ¿Recuerdan que se arrancaron? Se arrancaron y pasó todo, porque los procesos de expulsión en este país todavía siguen siendo malos, lentos y tienen que ser mucho más efectivos. Solo para hacerte el contrapunto y con mucha fraternidad. Por supuesto. Nuestro país no aguanta. No hay servicios públicos que aguanten en salud, en educación. Tú estás permanentemente visitando todas las zonas, las comunas de tu región. Yo también, Fidel. Sí. De verdad que este es el reclamo de la gente común y corriente, de la gente más pobre de nuestro país. Si este gobierno no tiene la capacidad para resolverle a los chilenos los problemas, ¿cómo se lo va a resolver a los extranjeros primero? Si eso es lo que yo te digo. En la zona de San Antonio, como me dice Álvaro, la cantidad de inmigrantes es brutal y estamos colapsados, sobre todo en dos áreas que son muy sensibles: en salud y en educación. Entonces yo te digo, mira, ambas son derechos internacionales protegidos por la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Pero lo que pasa es que tenemos una capacidad de carga que ya estamos sobrepasados nomás. Sí. No da. Pancho. A mí me encantaría que todos tuviéramos eso que se llama como educación pública, gratuita y de calidad, creo que lo bautizaron en algún momento, ¿cierto? O la vivienda digna también, ¿cierto? O la salud de calidad también, creo que era una de las frases que usaba Gabriel Boric cuando era dirigente estudiantil. Entonces, cuando Fidel dice, acá hay un sector político que a mí no me gusta, con el que yo no comparto, por eso no quiero ir con ellos, bueno, ese sector político tiene nombre y apellido. Se llama Frente Amplio y Partido Comunista. E históricamente en este país han romantizado la migración ilegal y piensan que los delincuentes son víctimas del sistema. Y no es que nuevamente, no es que te lo diga yo, lo decía Gabriel Boric cuando era diputado. El principal problema que hay en Chile, ¿cuál es? Que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes, me da lo mismo que tengan o no tengan papeles, son todos bienvenidos. Eso decía Gabriel Boric cuando era diputado. Entonces, esa lavada de manos que se pega. Publiquenlo ustedes ahí, pues, ¿Los tweets? Sí, no hay problema, te los mando al tiro. Feliz. Mándenselo a la dirección también. Pero quiero avanzar un paso para buscarlo y te lo mando, sí. A diferencia de tuya, que dijiste una cuestión que no, yo la próxima vez voy a venir preparado, traigo quiero avanzar un paso en la discusión. Porque acá los que estamos a favor de controlar la frontera, de entender que Chile no da... Sí, te sumo. Fidel, te sumo. Si dejo a Inti y compañía afuera, a ti te sumo, véngase para acá, no hay problema. Vengan al equipo, vengan al equipo de control de frontera. Los que estamos en el equipo de control de frontera, los que estamos en el equipo de respetemos nuestra soberanía, los que estamos en el equipo de salud de verdad para todos, pero primero preocupándonos de la capacidad, este equipo, igual es contradictorio. tenemos que, Inti, por favor, tranquilo, tenemos que expulsar migrantes, ¿cierto? ¿Qué pasa si en Chile detenemos a estos migrantes y no los podemos expulsar? Porque lo que hacen países europeos es tener centros de detención. Tenemos que avanzar hacia allá. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Y te espero mañana, jueves 26 de diciembre, absolutamente en vivo y en directo. Recuerda que la misa parte a las 8. Que estén muy bien, nos vemos, chao. Motorola Razr 50 Ultra, el plegable que revoluciona la industria. Encuéntralo en motorola.cl. Celta, creando sueños desde 1936. Evoluciona con De Fontana, el único software de gestión todo incluido. Participa por 100 millones de pesos en el torneo fin de año millonario de la TAM Win. Descubre la magia de la Navidad con Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presentaron Sin Filtros.